Buenos días a todos. Hoy jueves 2 de febrero 2003. Gracias por acompañarnos en este verano del hemisferio sur. Vamos a dar comienzo a nuestra quinta clase del seminario, del segundo seminario de Antropología Guaraní. La verdad que espero que hayan recibido los links y las cosas que por ahí les compartimos de los documentales o material complementario por WhatsApp, que nos es más fácil, por eso lo enviamos por ahí. Si alguien no lo recibió, nos va pidiendo por el mismo medio y se lo vamos compartiendo. La idea de eso es que nos sirva como disparador a determinados razonamientos dentro de este seminario, preguntas, no como una cuestión de aprender desde ahí, sino ilustrar desde ahí cosas que decimos acá o que vamos a trabajar acá. Eso junto con algunas otras cosas que son los motorizadores o los disparadores que usamos para algunas reflexiones. Todas las veces que iniciamos hago una pregunta o un razonamiento, que el de hoy me gustaría compartirles lo siguiente que estuve pensando y que a lo mejor lo charlé con alguno de los participantes por ahí, por el chat o alguno presencial. Con lo que nosotros vemos el guaraní como idioma, es la exteriorización o una forma de expresión de una cultura. En el Paraguay, por ejemplo, existe el bilingüismo de siempre, pero el hablar guaraní, yo no estoy tan seguro de que me haga guaraní. O sea, el idioma no alcanza para la esencia si uno no tiene la esencia. Es una vía de comunicación, pero ustedes lo verán por acá y creo que voy a recordar ahora quienes están de Paraguay por aquí. El doctor Viedma, me acuerdo que era uno, no lo veo hoy. Ellos pueden hablar el tema guaraní como idioma, una cuestión de trabajarlo y de aprenderlo desde su niñez, pero el tema de la cultura guaraní, a ellos también les queda lejos si no la estudian. Entonces, el idioma no es una implicancia del ser. O sea, el idioma pues, lo puedo terminar aprendiendo a la fuerza o por necesidad o práctica o lo que sea. Pero eso no me hace guaraní. Bueno, nada, como un razonamiento complementario y pasarle la papa caliente de lo que acabo de decir al amigo isabelino, que, bueno, me va a completar parte del razonamiento, a ver qué es lo que piensa. Porque estas cosas no las hablamos con él, se me acaba de ocurrir. Isabelino, Maitei. Oye, y Carlos, Japavete. En realidad, no sé si prolongar un poco la necesidad de rebautizar a Carlos. Creo que Carlos está sintiendo la necesidad, ya es efecto del seminario, ¿verdad? De bautizarse, porque él maneja algunas palabras en guaraní y ahora necesita bautizarse. Bueno, vamos a tener que hacer un rito especial para Carlos aquí, pero ya a nuestro ritmo, porque no creo, Carlos, que seamos permitidos dentro de la comunidad guaraní. Evidentemente, el hecho de que uno maneje la palabra guaraní, incluso... Perdón, Isabelino. Como cierto, tenemos que razonar ante esta realidad y quiero llevar al otro lado que Carlos plantea. ¿Sí, Carlos? Isabelino, a ver, me parece un problemita de tu micrófono.
Se te escucha muy bajo, me están diciendo, yo también te escucho con algo de reverberancia. Por acá ahora, ¿qué tal? Ahí, Ahora un poco mejor, ahora un poco mejor. está mejor ahí. Bueno, me van diciendo porque acá tengo un cable que está con movimiento permanente. No, pensaba desde el otro ángulo también, desde la otra realidad, de aquellos, como en el caso concreto de paraguayos que hablamos guaraní, pero que de alguna manera no queremos ser guaraní. Porque ese es un problema. Hay una justificación muy natural del pueblo campesino en particular que prefiere tener raíces, si bien la más cercana, y parece que es la mejor, la correntina. La gente cuando le pregunta ahí, ¿y tus padres? Y mis padres eran de Corrientes, vinieron de Corrientes, los más cercanos, porque después vienen más de lejos. Es decir, hay una animadversión por el mismo trato que recibe el mundo guaraní hoy, y eso no puedo yo taparlo, ¿verdad? Porque hay denuncias, hay situaciones concretas, eh, y tendríamos que ver también cómo está sufriendo este pueblo, sacado de sus tierras, perseguidos permanentemente, los pocos que quedan, que según el último censo, por ejemplo, el pueblo Mbudá llega a cerca de casi 15.000, 14.000 y pico de personas de este pueblo, y que permanentemente ellos son los más instigados por sus tierras, ¿verdad? Porque viven en la zona más, como más apetecible, por decirlo así, de las tierras. Entonces, eso hace de que el pueblo guaraní sea perseguido y de alguna manera, eh, inclusive por las condiciones en que viven cuando vienen a la ciudad, que para nosotros tiene otra connotación, ¿verdad? Evidentemente, que nadie quiere ser guaraní. Preferible ser vaquero por lo menos, ¿verdad? Si se puede Martínez, pero vaquero en lo posible. Ahí, Carlos, hay un problema serio porque quiero llegar al otro extremo de que ellos mismos hoy están buscando, cuando uno le pregunta no solo el apellido castellano, que están buscando también un apellido un poco más raro, ¿verdad? Para desubicarse según ellos en el espectro. Entonces están tratando de mimetizar una nueva forma de sobrevivencia que los hace de que hasta aquellos nombres sagrados que para el interior de la comunidad valen y sirve mucho. Y en ese sentido retomemos lo que decía el otro día, y valga la reflexión cerrando por ahí, Carlos. Lo que decía respecto a lo de Meliá, ¿verdad? Cuando un día te dice y nos dijo a mucha gente, la interculturalidad no existe. Porque la interculturalidad implica, en este contexto, todo lo que estamos aquí en la sala, volvernos guaraní. Es decir, ir a aprender a vivir esta cultura, que es un poco más complicado. En cambio, nosotros queremos que ellos aprendan nuestra cultura y vivan lo que nosotros vivimos. Entonces, tendríamos problemas serios. Yo incluso aquí, muchas veces, y seguramente ahora que estamos tratando algunas cosas con el doctor Juan Antonio, también vamos a ir teniendo algunas cosas que vamos aprendiendo juntos respecto al tiempo. Decíamos que es el mismo tiempo. Hay cosas, evidentemente, reminiscencias conceptuales que quedan en el colectivo imaginario, que siguen vivos, de alguna manera, unos u otros que se identifican más, pero de hecho, la simple cuestión de hablar guaraní, de balbucear algunas palabras, no nos vuelve guaraní, eso es clarísimo. Tendríamos que tener todo este contexto, tendríamos que entender el poder que tiene, y voy a hablar en nuestros términos, ¿verdad? El poder que tiene una planta, una hoja. Es increíble porque a mí, por ejemplo, yo crecí con dos padres mayores, digo, porque mi mamá ya una mujer grande, me tuvo de 45 de años, y, y mi papá también un hombre grande, y ambos preferían, por ejemplo, un té que se sacaba del patio antes de los comprimidos que podía dar el médico.
se iba al médico, traía lo suyo, pero ellos andaban con lo suyo. Y a la hora que el médico indicaba, no, ellos seguían su hora, con su té y con sus cosas, incluso con el tereré, que no sé si el doctor Fidel Camacho conoce, que es un mate frío, ¿verdad? Que los paraguayos aquí seguimos usando de alguna manera. Y bueno, en ese bagaje, digo que hay cosas que han impregnado que hoy por lo menos, a mí por ejemplo, un dolor de cabeza quizás no me va a bajar un té. Tengo que tomar mi comprimido, es distinto, ¿no? En cambio, en ese mundo guaraní sí hace el efecto. Hay una, y es mucho más, es mucho lógico porque hay una constancia, una paciencia de tomarlo estrictamente en un ritmo. Y quizás yo no lo voy a hacer, yo tomé mi comprimido ya va para todo el día y después ni me acuerdo, ¿no? En cambio, en el otro hay un ritmo, hay una cuestión de ir sintiendo, de ir acompañando, eso de la palabra que acompaña, eso que uno siente y va haciendo crecer. Entonces, bueno, en esa misma línea, Carlos, hoy tenemos un tema bastante interesante, creería yo, con, siguiendo con el tema de los valores, el tema de esta palabra que se hace oración. Vamos entrando en el otro, un poco más en ese mundo que quizá nosotros veamos así como algo más, ¿cómo le llamamos? Rituales, ¿no? Ceremonias. Pero esas ceremonias y esos rituales en el mundo guaraní tienen una cuestión mucho más profunda el primer término porque quizá no se llamen ceremonias, así como nosotros le llamamos. No sé si quiero, es la vida misma, es un momento de la vida, es una necesidad natural de conversar, de relacionarse con la naturaleza, con, con el sol, con la luna, con todo este espectro que ofrece la naturaleza. Por eso las ceremonias tienen cuestiones relativas a la luz de la luna, a ciertas estrellas, ciertos movimientos, conocían evidentemente y tienen nombres. La astrología guaraní tiene nombres, la astronomía, por supuesto, está basada en, perdón, astronomía, no astrología. La astronomía guaraní tiene basada la definición de las constelaciones, la tiene bien clara. Entonces, dentro de esto sirve para momentos, no solo para imponer nombres, sino para otras cuestiones de la vida diaria, desde poner quizá una simple yuca, mandioca, mandio, como dice un victoriano, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con esa relación y la necesidad de descubrir en el mundo las respuestas. Todas las respuestas están en casa, no hay necesidad de buscarlas afuera, pero hay que buscarlas. Y allí es donde cuando nosotros miramos decimos en la espiritualidad hay una mística y le ponemos los nombres nuestros, nuestros conceptos, nuestras categorías. Y cuando vemos estas actividades, pues le ponemos nombres de celebraciones, de ritos. Bueno, pues a eso hoy vamos a remitirnos para poder trabajar un poco juntos. Por ahí sí está Carlos, ¿no? Sí, sí, Perdón, profesor, buenos sí, días. No soy Carlos, pero ahí está la pantalla sí, compartida. sí, sí, dejas. Ya está, Buen gracias, día. gracias. Buen día, buen día. Carolina, creo que. Desde Chile, sí, Eso, sí. Mi acento es correcto. inconfundible. Eso es buenísimo y eso es la identidad nuestra de cada, que tratamos también de que estos encuentros nos sirvan para fortalecer lo nuestro. Eso es lo que queremos. Carlos creo que en una intención de no sé si está buscando más que el otro compañero que está acá su identidad,
está queriendo bautizarse, pero en fin, vamos a ver si le aceptamos en el mundo guaraní. Las ceremonias, si bien todas las actividades, excepto aquellas que impliquen cierta enfermedad o tratamiento particular, puedan tener una relación personal, es decir, pueda tratarse con el abapayé o con alguna conversación privada, por decirlo así. Pero normalmente todo es en público, todo es comunitario. Serán cosas muy puntuales en donde estarán 2 o 3 personas tratando algo en concreto. Pero la vida de la mirada, la vida de la palabra, la vida es comunitaria. Los ñemboes son comunitarios. ¿Me siguen escuchando, Carlos? ¿Sí? Sí, señor. A ver, ahora pedí audio. Un momentito. Ahí, Carlos. Sí, señor. Me está escuchando. Ahí te vuelvo a escuchar. Ahí, gracias, disculpen. Entonces, pensar en estas cosas es comenzar a pensar en estas prácticas. Y resulta que esta práctica va ligada a esa creencia y a esa creencia que es la vida misma, es la relación natural que hay. Entonces, podemos pensar en algunas cuestiones. Perdón, voy a estar acá. Por ejemplo, voy a hacer mi pantalla pequeña, Carlos, porque tengo problemas para compartir ahí. Correcto. Dentro de las creencias, una de las creencias fundamentales es la relación del cuerpo y ese cuerpo que trasciende. Yo diría que el guaraní pierde la concepción corpórea en el sentido de la filosofía, de que uno, así como quizá Platón haya buscado el hiperuranio, el guaraní tenía repleto ese cuerpo solamente en relación a esas manifestaciones de fortaleza y a la manera para poder relacionarse físicamente con esa naturaleza que puede ver. Pero en lo que respecta al cuerpo, el ayuno, por ejemplo, es algo elemental en la vida del mundo guaraní. Y cuando hablamos de ayuno, no hablamos solo de un ayuno, decíamos el otro día incluso, no solo de un ayuno quizá por una indigestión, no, estamos hablando de un ayuno espiritual. Cuando alguien necesita de un contexto más seguro, de un médico, de una abapayé, o tenga que hablar con la líder espiritual, o la jaí tenga que orientar necesita de la palabra exacta a su comunidad. Entonces, el ayuno es parte de eso. El ayuno puede implicar, y puede ser un día de luz, un día de 24 horas para nosotros, 2 días de 24 horas de nuestro tiempo, 3 días. Es decir, es un tiempo en que el ayuno es estar tiesos totalmente, casi muerto diríamos, porque nadie pierde totalmente la relación con el resto de la comunidad. Y de hecho están mimetizados en algún lugar que casi no se le puede ver. Estamos hablando de esa selva profunda. Pero la espalda para abajo, esa posición de que está y no está dormido o dormida, no es que aprovecha para dormir, cuando está como que reflexionando, estando ahí, es la manera de hacer el ayuno. Se levanta exclusivamente a ciertas horas cuando seguramente el cuerpo necesita de agua y es lo que se toma agua.
Entonces le permite cómo vaciar su cuerpo, cómo conectarse, porque eso es lo que una vez me explicó uno de ellos. Se conecta con la tierra para pedir una sanación, para pedir una aclaración, para aclarar las ideas, para proyectarse hacia la comunidad. Entonces el ayuno es algo elemental. Y eso tiene que ver con la relación del alma, el A. Porque el A, así como suena en la nasalidad A, el alma es el que piensa, el alma es el que razona para nuestro contexto, para entender un poquitito. Porque en realidad, cuando alguien va a decidir, a tomar una decisión, ya sea desde el ayuno, o ya sea en comunidad, o ya sea en un ritual, en una ceremonia, o en forma personal. En guaraní la palabra es oñepu amongeta o oyepu amongeta. Y resulta que la palabra pa es el corazón. Entonces, no pasa por acá la racionalidad, pasa por acá. Aquí se hace la reflexión, no aquí. Es interesantísimo cómo se entiende ese concepto de voy a ir a consultarme, voy a ir a reflexionar, voy a ir a, déjame pensarlo, más sencillamente, es ayepu amon de tamita. Voy a hacerme primero esta revisión acá. Voy a conversar con, la traducción literal sería voy a conversar con mi corazón, voy a volverme, todo mi ser voy a volverme primero alma. No se olviden que la palabra es el alma que habla. Usted necesita esa interioridad para poder, y allí es su relación con el alma. De ahí que el ombligo en guaraní tiene nombre de Puruá. Es decir, considerando el sentido que tiene en la gestación esta parte del cuerpo, Purú es prestar. Es la madre por ahí el que presta el alma al otro para vivir. Es el alma de la madre el que transmite. Allí está el sello particular de todo eso. Ahí comienza esa relación de la oralidad. Es prestarle la vida, es darle la vida, diríamos nosotros, ¿no? En la concepción más sencilla, en donde podemos nosotros interpretar, porque evidentemente es esto. Por ahí recibimos el alimento durante 9 meses. Pero lo que nosotros consideramos alimento material, en el mundo guaraní es considerado la transmisión del alma. Por eso es que hay, y lo vamos a hablar mañana, hay algunos que tienen miedo durante la gestación de que algún ser mitológico por ahí pueda querer ahuyentar, querer tocar, porque es la relación del alma. Entonces la mujer grávida es muy cuidada, no tenga que tener contacto con cosas ocultas, me refiero a la oscuridad de la noche, no está permitido. Entonces hay un miedo, hasta diríamos de alguna manera, que se convierte en un tabú de alguna manera, ¿verdad? Pero sí, es la manera de cuidar, es la manera de conservar limpia, de tal modo que quizá el añá con su acechanza algún ser mitológico, que lo vamos a detallar mañana, tenga que tocar o tenga que aceptar este proceso. Carlos, ¿quieres decir algo? Perdón, Isabelino, no te escuché lo último que dijiste, Carlos, ¿qué? No, querías decir algo. No. Estoy atento a la sala a la gente que quiere ingresar por ahí que tiene algún problemita ahí. Correcto. Entonces, allí viene la tercera pata de esta cuestión. Esa relación del alma también tiene que ver
cuando ya la persona, y lo que nos decía de alguna manera Carlos el otro día con el tema de la medicación o del uso de la medicina, con el tema de los sueños. El sueño es algo muy importante. Y el que sueña, el que tiene la posibilidad de soñar, y evidentemente de recordarlo, es algo que al día siguiente debe ser comentado al pueblo, a la comunidad. Y lo interesante es, voy a traducir la palabra sueño para que se complete el contexto que estoy diciendo. El soñar, así como soñar, no hay la palabra para traducirla literalmente. Pero es ver en cuando duerma. Esa es la palabra que hay. Ver mientras duermo. Que ya es ver. ¿Qué es dormir? Ajesha shekepe. He visto mientras dormía. Entonces, esa relación de poder ver, de que se le comunica, es viable como positiva o negativamente lo que pueda acontecer. Incluso puede orientar la actividad o del día o tomar una decisión por la comunidad de que tenga que moverse la comunidad. En las misiones jesuíticas, voy a hacer un paréntesis breve, hay algunos relatos interesantes sobre cómo los jesuitas también luchaban contra esta intención de los sueños, que de alguna manera, algunas veces quizás hasta implicaba no irse a la misa, quizás, o a una actividad que los padres estaban organizando, porque en los sueños no estaba. Es decir, alguien comunicó y luego como que fue tomando eso también cuerpo dentro de las misiones jesuíticas, porque tendrían sí o sí que los padres relacionarse con esto y de alguna manera negociar esta forma de vida. Entonces se incorporó para, por ejemplo, los nombres, se incorporó, por ejemplo, para usar la misma, lo mismo que se utiliza luego para ciertas plantaciones o para mudar o para prever alguna cosecha un poco que se guarde más en la costa de Dios, el Tupambaé. Entonces, para esas cosas se aprovechó también. Pero luego había cosas que corrían naturalmente. Y que quizá como no era tan mal visto, pero sí podía detener toda una actividad, toda una organización. Es lo mismo que yo coordine con usted un seminario y luego de repente alguien me comunicó que debería estar o en otro lugar, momentáneamente salió esto o surgió algo. Entonces, ustedes no tendrían ningún problema en que yo le haya dejado y que haya ido y que haya vuelto. Quizá para nosotros en nuestra cultura hoy eso no cabe, ¿verdad? Hemos fijado un horario, hemos dado cumplimiento a ciertas cosas, pero en el mundo guaraní eso es lo más normal. No hay problema que se haya suspendido algo o que se avise para suspenderlo. Se agradece esa comunicación. Hay una relación muy estrecha, pero sí de trascendencia del cuerpo en relación a lo que es el alma y el alma que se manifiesta de alguna manera también su espiritualidad en el sueño. Pero ¿qué es? Ustedes se preguntarán a lo mejor, ¿y pero qué es lo que cuenta el sueño? Y siempre es en relación a la naturaleza. Quizá porque los relatos son muy elocuentes al día siguiente, de que caminaba, por ejemplo, y escuché los relatos, de que caminaba, por ejemplo, por el bosque y de repente un árbol se cayó enfrente por un camino donde era la plena oscuridad y se veía hacia abajo, por ejemplo. Y entonces cambió el camino y pensando que iba hacia algo mejor, se encontró con un jaguarete, con un leopardo, con un tigre, por ejemplo.
Es decir, ese árbol que cae y que sería alguna dificultad no nos debería detener para continuar este camino, porque por el otro hay peligro. El peligro cayó enfrente. Tendríamos que continuar ese mismo camino. No tendríamos que asustarnos. Ese tipo de orientación es la que el sueño manifiesta. El otro es el caso en el que Carlos nos planteaba el otro día. El Abapayé, que es el ser más espiritual, es el que tiene más sueños. Entonces permite descubrir, orientar aquella nueva planta, aquella nueva oración, aquella nueva palabra que tiene que decir para poder curar o a un enfermo que lo tiene. Porque eso de la internación era lo interesante. Y ahí quería llegar con esa práctica también y esa celebración, ese ritual de un enfermo grave, que es el que va y queda en la casa de la Bapayé. Es una especie de hospital, por eso que está alejado, decíamos, de la comunidad. No está dentro de la comunidad. No tan alejado, pero no vive al interior de esa comunidad. Siempre está en este movimiento, queda por fuera de la comunidad. Porque hay todo un trecho para caminar, implica esa búsqueda. Algunos ya en el camino quizá encuentran la sanidad porque encontraron las respuestas. En el mundo guaraní, evidentemente, las enfermedades corporales, así como decíamos que no había más que 5 colores, 5 números, también las enfermedades eran bien reducidas y quizá tampoco pase el número de 4, quizás 5 enfermedades con nombres originales en guaraní. Hoy nosotros le hemos puesto muchas denominaciones a guaraní paraguayo, al menos a diferentes enfermedades. Siempre agregando la palabra rasu, que es Omba'azu, que es la enfermedad, hemos agregado las demás. Por ejemplo, el sarampión o la varicela, que no existía y que fue la epidemia del 700 que tomó las misiones jesuíticas, que llevó a más de, en el caso particular de Santa María, casi culminó con la población de 7.000 habitantes, casi 3.200 personas fallecidas, según los relatos del padre Antonio Sepp de Santa María. En ese contexto, por ejemplo, la varicela era una enfermedad totalmente desconocida. Y le adhieren la palabra que existía para los árboles, como algunos cauchos que se usaba para, como concretamente en este caso del mangá, que luego se convierte en la famosa pelota que había en los pueblos guaraní, en todos los pueblos, en Argentina, en Paraguay, hoy, ¿no? En todos los pueblos guaraní había este árbol del cual se extraía la savia, y la savia seca se convertía en algo gomoso, del cual se podía hacer algo, se podía formarlo, quizás no tan redondo como suena, y que sería como lo que sería luego la pelota. Ahí viene la palabra mangá, porque en guaraní el árbol es mangatú. Y bueno, eso entre paréntesis también para... Y eso mismo hace entonces de que el valor de lo que la naturaleza le prodiga sirva para la comunidad. Entonces, Lorazú es algo que se incorpora. Viruá es el árbol que es áspero. Luego la palabra se acomodará para decir que es la varicela. Es más, es el resultado de quizá otro insecto que haya provocado esta enfermedad en el árbol. No existía esas enfermedades. Y otras tantas, ¿verdad? En el mundo de la colonia, por ejemplo, no solo las enfermedades como en el caso concreto de los virus, sino también de algunas bacterias que fueron incorporadas. No todo siempre es bueno, ¿verdad? Por más que queremos historiografiar esa venida tan gloriosa de los colonizadores, sino que también no solo afectó
en la esclavitud y en romper con la cultura, sino también atentar directamente contra este mundo que de alguna u otra forma ya estaba diezmada y estaba eliminada, y de los pueblos que surgieron posteriormente tuvieron que sobrevivir entre el Padre Esther lo cuenta con un desgarro tal de Santa María, hace una descripción tan terrible de cómo eh, los, los guaraní morían porque no había forma de cuidarlos, de atenderlos a todos, de esta, lo que llamaron la peste de Paracuario. Y en eso mismo también algunos encontraron en los sueños, y ahí por ejemplo ya fue para que se explique nada más cómo fue cambiando el sentido quizá ya de los sueños. Alguien le dijo al padre Sepp, y él lo relata, de que debería de salir una imagen, la escultura enorme que hay de 2,20 metros de la patrona del pueblo para terminar con la pandemia. Alguien le dijo en sueño, y eso le comunicaron, por ejemplo. Ya ven que cómo fue cambiando la orientación de esos sueños también por la propia evidencia que hay. Evidentemente la primera evidencia es la relación con el bosque, con la selva, con las aves. El sueño también tiene que ver con los movimientos de ciertas aves o de un animal que por la noche o de día vemos que no es normal que haga su cambio o que se le pueda ver. Apareció tal animal que nunca sucede, significa tal cosa. Estoy pensando en guaraní, a ver si alguien ahí me ayuda con la traducción, creo que hay algunos, Carlos me puede ayudar. Con el unambú, no me viene el nombre castellano. ¿Cuál? El unambú. No sé cuál es. No sabría, bueno. Es una pequeña ave que... Perdiz, la perdiz. La perdiz, gracias Mauro, gracias. Estaba perdido más que perdiz, Carlos. Gracias, Mauro, gracias. La perdiz pequeñita, esta que tenemos todavía, el unambú, y como le decimos en guaraní, porque el unambú, guazú, ya está en extinción, el grande. Esto, por ejemplo, la salida o el canto de esto por la mañana, de estas pequeñas avecillas que viven en las planicies, implica, por ejemplo, un día de calor tremendo. Entonces, ellos ya manejaban el oráculo del día acorde al canto de eso. Pero eso también porque alguien de repente si soñó con el unambú, con la perdiz, significa que no tendría que moverse, porque este es aparte de que es un ave que siente, que puede sentir la atmósfera, puede predecir el tiempo, entonces si uno sueña con una perdiz, significa que no tendría que salir, por ejemplo, de caza, pesca, porque están otros animales más peligrosos. Entonces, el hecho de eso mismo hace que o se pare con la caza o la gente esté tranquila nomás esperando hasta nuevo aviso. Todo eso implica el sueño, esa relación de soñar, estar pendiente de, si ve, por ejemplo, a un tigre, no precisamente implique peligro, sino implica que alguien de la comunidad está siendo tentado, quizá por el añá, por el demonio, y que pueda convertirse en algo después peligroso. Pero por el momento es el aviso de que se está acechando la comunidad por el demonio, por ejemplo. Pero todavía no entró en la comunidad. Entonces ese sueño luego se transmite. Ahí están los que exclusivamente determinan el sentido de los sueños, especialmente las madres espirituales y algunos chamanes que tienen esta cualidad de leer o de determinar el sentido de los sueños. Y eso siempre respecto, insisto, al movimiento que se haga para la caza, para la pesca, de salir a buscar algo fuera de la comunidad, de hacer una actividad interior a la comunidad, de hacer incluso
de decidir lo de la ceremonia, porque allí vamos a la otra parte. Hay rituales diarios, es decir, hay cosas que diariamente se hacen. Para la salida, eh, incluso para dormir, el cuerpo pintado es algo natural. Ya después nosotros hemos descubierto que la base de la pintura, que incluso se maceraba en todo el cuerpo, el urucú, esta planta que sirve, cuya flor es bien roja y una vez estrujada queda púrpura. La flor es uno de los repelentes, mejores repelentes que tiene en sí, que es natural y se adhiere al cuerpo de una manera tal que con un baño simple sale. Es decir, en un chapuzonazo, en un arroyo ya uno puede perder todo el color rojizo fuerte que pueda tener. Entonces el cuerpo pintado es para el momento de la casa, para ciertos rituales, para ciertas ceremonias, pero fundamentalmente es normal ver a cuerpos prácticamente pintados casi todo el tiempo, especialmente hacia las tardes, después de un baño, hasta el día siguiente, o quizás la gente que va a ir, los miembros de la comunidad que van a ir a la búsqueda de algo, fundamentalmente a la noche contra los mosquitos. Es normal, como parte de la vida diaria, de esa ceremonia personal, ocultar el dolor físico, ocultar ese dolor, porque es parte del amor, de la moral de esa comunidad. De ahí quizá en alguna idea un poco ya mezclada, nos llega hasta nuestros días, en nuestra conciencia, de que, traducido evidentemente ya en guaraní actual, Huimba es varón, hombre, varón, no llora. El varón no llora. No solo los varones no lloran en el mundo guaraní, las mujeres también no lloran. Es algo normal en el mundo guaraní. De sostenerse, de aguantarse ante el dolor, hasta en algunos casos concretos que ciertos alaridos son profundos. El Puraje Azul representa ese dolor en ese mundo. No sé si era normal, pero me tocó acompañar, no estando en la comunidad posterior, a pedido expreso del padre Melía, que no podía irse, ya en un sepelio cristiano, evidentemente, sepelio cristiano en el sentido que ya con los ritos nuestros y católicos en particular, del sepelio de una criatura, de un niño indígena que fue atacado por una bestia, por un tigre, no me acuerdo bien cuál era. La cuestión que falleció el niño y estaba haciendo el proceso de velatorio y de sepultamiento. En ese sentido, la mamá estaba totalmente contemplando diríamos, de alguna manera, y vale la pena la resiliencia, como decimos hoy en la psicología moderna, de sacar de ese punto, aspecto negativo de su vida, todas las fuerzas para entender y poder vivir otra situación más placentera o por lo menos más digna de ese momento ante el dolor. Pero en un momento dado, como que ya no podía más sostener aquello, y dio como un grito profundo, un grito que tomó toda la comunidad y fue acompañado por dos o tres madres más, quizás más cercanos a la criatura. Que realmente uno llega yo no puedo describir así, me faltan palabras para describir
yo le llamo alarido, grito profundo, de un dolor que parecía que estaba contenido y en un momento dado ya no se podía sostener. Ese dolor es el que quizá es exteriorizado, pero un dolor físico, de alguna cortadura, de una mordedura, de algo que pasa, eso no se demuestra. Nadie dice lo que diríamos nosotros un ay. No existe. O sea, uno puede quizá pasar desapercibido en nuestra modernidad de haberle quizá eh, accidentado a alguien y no, uno ni se enteró porque no hubo ningún movimiento fuera del lugar. Y allí tiene que ver nuevamente la cuestión del alma. Y voy a adelantarme algo de la segunda parte, pero ya lo digo por aquí. Esta cuestión de del alma, el guaraní cree seriamente en la transición del alma desde el corazón, desde el fondo del ser. En realidad es el fondo la traducción sería es el fondo del ser. No, la palabra así como órgano corazón quizá no existe. Por eso hoy en guaraní paraguayo decimos corazón, para indicar la palabra corazón. El puede es el fondo, el interior mismo del ser, que está conectado con la sangre. La sangre es el medio por la cual el alma vive. Es decir, el alma está en la sangre. Por eso cuando se ve sangre o se encuentra sangre humana o alguien murió ahí y accidentado, la sangre es el que determina el momento en que tendríamos que dejar ese lugar. No se puede, es como un lugar sagrado. Y eso trascendió también dentro de las misiones jesuíticas y llega hasta hoy en muchos de nuestros pueblos. Cuando alguien pregunta, dice, ¿por qué hay muchas cruces en los caminos de Argentina, de Paraguay, del Brasil? Pequeños oratorios pequeñitos, pero con cruces en los bordes de los caminos, de tantos accidentes que hoy tenemos. Esa es la conciencia que nos quedó cristianizada, evidentemente, de que allí quedó el alma. Ya hoy no sé, muchas veces no tenemos la explicación, pero dice que hay que poner ahí una cruz en el lugar donde murió la persona. Porque ese lugar, en el concepto guaraní, donde quedó el alma. Entonces es interesante por qué estas prácticas nosotros seguimos haciendo. En estos días, acá lleva más de 2 meses, falleció justamente un joven aquí a menos de 3 kilómetros de la entrada del pueblo, y los padres justamente le pidieron al cura para hacer toda una celebración allí en el lugar donde falleció, para colocar una cruz en el lugar donde falleció el chico, por ejemplo. Y si uno pregunta, ¿y por qué? No, y porque hay que colocar, porque así se decía. Esa es la explicación de hoy. Pero en el fondo, ahí está esta conciencia que nos llega, que vive todavía, entonces, y que trascendió por medio de las traducciones, a saber de que dentro de las misiones jesuíticas hubo muchos muertos, ya sea por estas pandemias, o sea por la misma persecución que pasaban, ¿verdad? Atentados, guerras. Entonces, en el lugar donde dejaban la marca, o evidentemente ellos no volvían hasta perder la noción de que allí había alguna vez un muerto quizás. Quizás pase 1 o 2 generaciones para que se vuelva a usar ese espacio. Por eso. O lo puede usar alguien que nunca conoció, pero el que conoce, el que sabe, se retira de ese espacio. Entonces hay que entender no la fobia a la sangre, no la fobia, sino el respeto que hay porque es el alma. Por eso que la sangre, el tugu en guaraní, es algo muy fuerte en la cultura, que muchos hasta entienden de que el guaraní le tiene asquedad, como que no pueden ver la sangre. No es que no pueden ver, no es que la asquedad no pasa, sino es algo más profundo, la espiritualidad. Es que está viendo el alma del otro. Entonces es mucho más fuerte esa relación. Y
Termino esta parte, Carlos, para continuar y dar posibilidad a las preguntas y un vasito de agua por aquí. Esta espiritualidad y este rito se transmite en el modo de estar en el día a día juntos. El silencio permanente en que vive la comunidad durante el trabajo. Esa mirada que decíamos el otro día pasa por un silencio profundo. Solamente es puntual la expresión, esos gritos, esa cuestión del bullicio, eso no es el mundo guaraní. Una comunidad puede estar perfectamente desapercibida por el silencio en el que viven. Y eso va hasta el modo de comer, en el modo de beber. Y decíamos el otro día, por ejemplo, que el agua se separa totalmente de la comida. Y hoy aquí tienen la explicación. Porque si la tierra es la madre, probablemente el agua tenga que ser también el alma para el guaraní de la tierra. El tubú, la sangre de la tierra. Por lo tanto, beber implica esa relación. Y comer en ese silencio de contemplar. No es nuestra comida actual de tenemos 20 minutos para la comida, 1 hora, y donde se pueda. Y también esa mezcla, de ahí vienen ciertas ideas todavía hasta nuestros días, de que uno no se mezcla con el otro, que la tal cosa no se come con el otro. Y quiero terminar diciendo algo más. En el mundo guaraní, y eso fue aceptado posteriormente porque lo pudo comprobar Bertoni, y los relata él, también Elías lo pudo comprender. En el mundo guaraní no se comen los huevos, de nada. Entonces, lógico, la gallina que fue incorporada posteriormente, hay todavía en el mundo guaraní hasta hoy la concepción de que no se toma porque es en el huevo está el germen de la vida. En guaraní, tuki, siempre es fruto. Ahí está el alma. Entonces, no forma parte del régimen alimenticio comer huevos. Y por muchos también visto desde fuera, por otros antropólogos y que consideran que esto también hay una asquedad. Sí hay una repugnancia porque ellos ven ahí la vida crudamente. No sé si me estoy explicando, pero ven en el huevo eso. Es algo muy fuerte. Implicarle que coma es mucho más fuerte todavía. Entonces, bueno, por aquí, Carlos, para hacer un pequeño paréntesis y comenzar a abrir esta sala que tenga vida. Correcto. Isabelino, 2 o 3 cositas. La primera, una cuestión técnica. Estás golpeando el escritorio y sale el ruido en la sala. Te tapa el micrófono. Lo segundo, tenemos que... Ayer, la reunión anterior se te escuchaba mejor. No sé si cambiaste algo, tiene que ver con volumen, algo de micrófono. Si lo podemos mejorar, te vamos a agradecer. Porque nos consultan si se puede subir el volumen de tu micrófono y bueno, vemos si lo podemos solucionar. Lo tercero, ayudémosle un poquito. Carlos, perdón por ahí, ¿qué tal el sonido ahora? No, ahora estamos, sí, ahora sí. Correcto. Ayudémosle un poquito a la gente con el tema del glosario de algunas palabras. Piden mucho, Isabelino, que todo lo que hablaste recién, muchas veces las cosas cómo se escribe tal palabra que has dicho, lo que fuera. Así que hay que tratar de ver si nos hacen un poquito recordar a través del chat cómo se escribe y Isabelino que se las vaya escribiendo. Y si no, Isabelino, tenerlo en cuenta con otras
con otras exposiciones, por ahí de considerar también en el cartelito si se le puede, o en el flyercito si se le puede ir escribiendo como para que lo tengan presente. Ayudémosle un poquito con el glosario mientras vas escribiendo y te vas acordando antes de abrirle la sala. Contale que es por ejemplo, el teco. Después hablamos del teco, pero el teco. Porque lo nombramos varias veces y lo damos por sabido, el teco, el lopú, el arete, y sería bueno darle una breve descripción de qué es cada una de las cosas, porque por ahí o no han podido captar el tema de la idea, o no lo conocían previamente, o es bueno recordarlo. Pero explicado nomás, Isabelino, si querés, en oral, ¿eh? O sea, no hay problema. No, de modo que tengan la escritura, Carlos, por ahí. Correcto. Entonces, mientras que van surgiendo las preguntas y en base a esto también podamos charlar. Correcto. Bueno, mientras yo le hice esas preguntas y Isabelino va a ir armando el tema de las respuestas y la escritura y demás, y los que quieran ir pidiendo palabras, charla, micrófono, pueden hacerlo, estamos abiertos. Héctor Álvarez. Sí, Héctor. Buenos días a todos. Hola, Muy Héctor. entusiasmado con el tema abordado. Yo particularmente quedé muy curioso con el tema de los sueños. Les quiero aclarar, yo soy médico y estuve trabajando prácticamente 20 años en el campo de la psicología, psiquiatría. Tuve la oportunidad de investigar desde ese lugar científico, digamos, el tema de los sueños, y también a partir de una obra de Sigmund Freud que habla precisamente sobre la interpretación de los sueños. Yo soy un gran soñador. Yo creo que de haber sido en alguna otra vida guaraní, digamos, seguramente sería el chamán o el médico que interpreta los sueños, porque hasta el día de hoy, tengo la fortuna de poder relatar cuando puedo, cuando tengo algún oyente, el sueño que tuve. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿hay algún tipo de técnica narrativa de los sueños en función de esta premonición, como en el caso, me quedó muy clara la imagen de aquel que sueña con un jaguarete y que pudiera significar el peligro en ciernes, o la cercanía del añá, o la complicación que pudiera tener alguno de los integrantes de la comunidad con el mal, digamos. ¿Existe algún tipo de técnica narrativa, quiero decir, de los sueños? Esta es mi pregunta. Héctor, fundamentalmente, ¿me escuchan, verdad? Sí. Fundamentalmente en esta misma relación, los sueños, si bien es algo como una cosa, bueno, todo es natural, pero vaya, esto es mucho más natural todavía, porque es algo tan sencillo que puede implicar que
que alguien vio, voy a lo más sencillo, menos que el yaguarete. Voy a escribir también la palabra yaguarete en un momento por aquí, que es el tigre. Alguien que se ve que está arrancando frutas, o por ejemplo, entonces significa que habría que ir porque va a terminar las frutas, están comenzando ya ya están maduras. En ese sentido, por ejemplo, no hay necesidad quizá de ir hasta el chamán al que nos dice, pero hay otras un poco más complicadas que duran, porque estos sueños luego se cuentan, y hay sueños, como les dije el otro día, porque ellos no tienen un horario específico de dormir. Alguien puede dormir entre las 10 y las 3 de la tarde y soñó y levantarse con historia, ¿no? Entonces, Sí. en la ceremonia de la noche donde aparece esto, y hay cosas que no se pueden aclarar, y es allí, por ejemplo, donde ya se convoca una ceremonia de chamán, donde todos tendrían que volver a escuchar el relato y el son del tacuapú, y aquí sí, Carlos, voy a hacer sonar el tacuapú. Tendríamos que determinar, si Carlos me está reclamando el tacuapú, no lo quise decir. Tendrían que ahí resolver ese enigma, por decirlo de alguna manera, es decir, ¿qué nos están queriendo decir con esto? Porque Eso. esto implica más dentro de la comunidad. Entonces, y hay veces también, Héctor y colegas allí, de que el sueño es un simple relato nomás. A ver, porque se sintió tan bien que no implica tomar decisiones, sino es algo que es como para contarlo, que se le contó para decir nada más a la comunidad. De que, que va a haber que se sintió un fresco, que transitó por un lugar donde podía haber una buena plantación de muchas frutas, de no sé qué, que dio tantas cosas. Entonces es como para contar. Y detrás de esto, se crean otros relatos que sirven luego para los adagios, para estos encuentros alrededor del fuego, del Tata del Puz. Voy a escribir también la palabra por aquí. Tata es fuego. Y Tata del Puz es, aquí tienen que la palabra Tata del Puz, es el fogón. Y Tata del Puz Yere. Tata del Puz Yere es alrededor del fuego. Entonces, en esa oración de alrededor del fuego, en donde es un círculo, para nosotros sería vicioso, de horas, aparecen como un momento de descanso y comienzan estos relatos, a partir incluso de los sueños. Hay una imagen interesante, no lo tengo aquí, voy a tratar de compartir después con usted porque sé quién la tiene, de un indígena que le comunica, justamente hablando de Seth, otra historia, y que coincide al día siguiente con el relato. Entonces Seth describe con palabras, lógicamente, lo que aconteció. El indígena le comunica de que si se van por este camino van a ser atacados por un tigre. Que pudieran a lo mejor afectar a niños, que el tigre atacaría a uno de los niños, nada más. Bueno, Seth, incrédulo con esta historia, se nota que toma igual la procesión que decidió tomar por ahí, o no sé qué, se fue a rezar, no sé, y la cuestión que sí hubo el accidente, apareció el yaguareté, pero Seth aprovechó la circunstancia del asunto, y el niño casualmente tenía, que lo vamos a hablar en un rato, un amuleto, que era... Ahí va. El niño se dormía, el tigre lo olió y el niño no fue afectado, no fue accidentado por el yaguareté, por el tigre. Por lo tanto, luego Seth vuelve a la comunidad y la fama se tomó el hombre tenía razón, el sueño fue verdadero, pero Dios acompañó a este niño bautizado y este niño no fue, yo tengo, lo hizo un artista paraguayo la imagen porque lo había relatado para él y él hizo esta descripción en pintura, tengo el óleo, los voy a compartir para mañana con ustedes para que puedan apreciar este momento en el que Qué bueno. toda la comunidad atacado por el tigre, pero menos este niño. Bueno,
por lo menos va por ahí ese relato. Entonces, no sé si te respondo a tu consulta. Sí, me responde porque esto en el fondo confirma mi percepción personal sobre los sueños, es decir, implica un mensaje. Cada sueño trae un mensaje. Y como en otras civilizaciones, estamos hablando de las que en mi caso me enseñaron en la escuela secundaria, civilizaciones de otros continentes, de otros tiempos, no puedo precisar si más o menos antiguos que la cultura guaraní, pero sí geográficamente bien distante, asirios y caldeos, por ejemplo, era prioritario. Es decir, muchas de las decisiones que tomaban emperadores y faraones, incluso en el caso de los egipcios, estaban fundamentadas en los sueños. Es decir, el valor que tiene una imagen recibida en los sueños, que según otro autor psicoanalista que yo prefiero frente a Freud, que se llama Carl Gustav Jung, le da este valor a los sueños como una forma de poder del inconsciente, digamos. En este punto, lo único que tengo que comentar en todo caso es una anécdota respecto de los sueños y de la cultura ya influenciada, digamos, por esta afición al juego que tienen muchos argentinos. Mi finada madre, entre ellas. Mi madre creía en los sueños y no sé si seguramente conoces que en Argentina existe del 0 al 99 una denominación simbólica para cada número. Entonces es aquí que yo en algún momento sueño con Isabel Sarli, una actriz de mucho prestigio en el siglo pasado en Argentina, y le pregunto, la llama mi mamá, aquí entre nosotros quinielera vieja, que sabía cómo jugar, digamos, esto de los números, y le digo, mamá, ¿sabes cuántos años tiene Isabel Sarli? Me dice, no, ¿qué voy a saber yo? Dice, ¿por qué? Digo, no, porque soñé con ella tan clarito que me gustaría jugar a la quiniela. Y me dice ella, ¿por qué no le jugás al 21, que es la mujer? Y lo gracioso de todo esto es que jugué al 21 y salió el 21. En este caso, a mí el sueño digamos, me reportó un beneficio económico, pero era simplemente como para compartir este tipo de, digamos, el vasto espectro que tiene esta cuestión de los sueños. Cómo nos llega hasta hoy, ¿verdad? Es interesante porque de alguna manera la seguimos viviendo, quizá desde la quiniela o de algunos juegos, pero la seguimos viviendo. Eso es lo interesante. Allí está, Héctor, parte de lo que vos estás buscando. O sea, hay respuestas, evidentemente para el mundo guaraní puede implicar algo mucho más decisivo, más sagrado. Bueno, no había quiniela en la época tampoco, ¿verdad? Quizás no se jugaba. Pero yo creo que, por ejemplo, en las denominaciones y estas cuestiones numéricas fueron agregándose y sirvieron de algún modo también, porque también soñar con colores para ellos, porque eso es interesante, ese juego de colores también tenía mucho que ver. Es decir, los sueños no eran en blanco y negro, la televisión ya era a color. Es interesantísimo esta perspectiva, porque eso nos da la pauta de la tridimensionalidad y de la capacidad que tenía el pueblo guaraní de poder tomar decisiones también amplias que conduzcan siempre para no afectar lo terreno, la naturaleza, siempre en esa función. Muchas gracias, Isabelino.
Si en la sala hay gente que, por ejemplo, practica el hábito de la meditación o de estas formas de espiritualidad a través de esta metodología, va a poder asociar rápidamente no va aislado el tema de los sueños del modo de vida. Esta cuestión, lo que planteaba Isabelino en un momento, del retiro, la meditación, el ayuno, el respeto a la naturaleza, el permiso, la forma de ser. Si nosotros hablamos con gente que hoy hace meditación, y lo más probable es que arranque con cosas muy similares a eso. Es decir, el sueño no es porque sí nomás, sino también es un elemento más de una estructura energética que ellos practicaban. Digamos, es el resultado de algo más, de un modo de vida. O sea, este ayuno en el medio de la selva, solo en una posición determinada, es una forma de meditación, es una forma de armonía con la naturaleza. Correcto. Y eso ya te predispone a la percepción en un sueño, por ejemplo. O sea, porque te suavizó, porque te bajó, porque te armonizó, te abrió la cabeza de otra manera. Creo que aporta también un poquito por ese lado. Doctor, Carlos, sí, perdón. antes de pasar a la otra Mercedes, una cuestión nueva para Héctor y para con los colegas allí. Algo interesante, porque decíamos que Ajesha es ver, ahí lo escribí en el chat, Ajesha Shekepe, veo en mis sueños, y resulta que el dormido, la palabra sería Kera, ahí lo escribo en el chat, Kera, así como suena, y Kera Pewa, Kera Pewa, Kera Pewa, Wa es del sueño, del dormido, pero está el que ese sueño que usted tenía hace rato, me viene la palabra nomás, ya en guaraní paraguayo quizá, pero que tenga que ver, esto lo describe y lo usa mucho de alguna manera, que es el que era potú. Potú es florecer. Y evidentemente es una palabra ya de alguna manera castellanizada, ¿verdad? Se nota la influencia para explicar el sueño en guaraní del soñar, ese que usted dijo, que mi sueño es hacer esto, mi sueño es ubicarme en lo otro, pero siempre la palabra quiera lo antepone decir, en el sentido de que si yo sueño y lo hago, en realidad es el florecimiento de ese, lo que sería el ideal. ¿Verdad? O sea, en guaraní el ideal sería acá florecer. Qué interesante es entender ese idioma, lo que realmente uno siente y pudiera hacerlo mejor es florecer. Cuando soñábamos con Carlos en estos seminarios, o sea, ¿cómo comunicamos a la gente? Un día Carlos me dice, que pucha, yo no te quiero escuchar a vos, vamos a tratar de que otra gente escuche y yo no sea el único estúpido que esté acá. Voy a usar la misma palabra que me dijo. Me disculpa el auditorio. Carlos, me dice que tiene que conocer. Entonces, allí mismo nomás, Carlos, el que era Potú, por ejemplo, que ya es un guaraní mezclado con el español, en el sentido de la traducción, ¿verdad? Pero sigue teniendo la misma fuerza quizás de ese mismo sueño original de descubrir lo que hay en el sueño. No sé si me estoy explicando. Estoy usando una redundancia para decir lo mismo. Es el mismo, es lo mismo que uno sueña, que soñó anoche, que vio algo en el sueño, pero que ahora lo vuelve realidad ya en otros términos, entonces se vuelve algo que floreció para la comunidad. Entonces, yo no creo que esta traducción esté tan mal hecha para decir que era potú en guaraní, para decir ideal o sueño. Gracias, Carla. Ahí nomás. Isabelino, sin irte muy lejos, para contarles un poquitito de cuando entremos un poco con la cosmovisión, deidades y otros temas relacionados,
asociáselos con Keraná. Sí, mañana vamos a puntualmente allí, Carlos. Mañana Bueno, tenemos mitología. Dentro de la historia, adelantarme. dentro de la historia de mitología, como le decía Isabelino, Keraná es una de las deidades del sueño. Entonces, está bien, si lo vamos a charlar mañana, está bueno, Isabelino, pero se va a juntar con este tema de hoy. Doctora Mercedes, la tenemos esperando hace rato, perdón. Está en silencio, Mercedes. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno, este tema del sueño es un tema que a mí me interesa muchísimo. Y yo quiero consultarle a Isabelino algo, porque en mis, por ahí, recorridos en algunas aldeas guaraníes, en una tuve la gracia, porque para mí fue una gracia, de poder quedar y dormir en la comunidad. Un día alguien, después de una noche de una ceremonia, tiene un sueño, y al otro día pregunta al cacique de la aldea qué significan los sueños para ellos. Y el cacique le contesta: no significan nada, solamente observamos qué es lo que sucede después. Y a mí me quedó eso como una incógnita, y quería que Isabelino, que conoce eso, bueno, o Carlos, no sé, me pudiera aclarar esa respuesta de ese cacique. Porque fue después de una celebración muy emotiva. Entonces, al otro día, esto. A ver si la traducción llega completa, doctora Mercedes. ¿Cuál es la explicación que le dio? Por favor, repítame. Cuando se le preguntó qué significan los sueños para ustedes, él dijo: no significan nada, solo observamos lo que sucede después. Ya, correcto. Por eso depende cuál es la emoción que causa ese sueño. Partamos de ahí, porque estas comunicaciones, hay comunicaciones que quizás no sean tan importantes, ¿verdad? O cuando ya comienza a elevar el espíritu, entonces hay cosas que sí solamente se le comunicó, por ejemplo, para él. Y él sabe eso. Esa decodificación es algo que él sabe o ella sabe. Por lo tanto, nosotros mirando desde afuera, no pudiéramos entender esto de observar si está aconteciendo, no eso que dice que en su cabeza aconteció. Entonces él está observando si realmente eso está pasando. Creo que no era algo quizá tan comprometedor para la comunidad. O sea, a partir de ahí puede ser, yo tendría que estar en el contexto y poder quizá compartir esa ceremonia para poder entender, porque hay dentro de ciertas ceremonias también ciertas limpiezas, por decirlo así, que se hacen, si vale la palabra, en donde ellos también tratan hay cosas que marcan, que quedan muy fuertes, entonces tratan de que haya el tesaray, y voy a poner la misma palabra aquí, esta es una palabra bien antigua, tesaray, que es olvidar, que esté esquecido, doctora Lisset, que esté esquecido todo. El tesaray es algo muy fuerte porque tesa es ojo, no se olviden. Y perder de la vista, que se saque de la vista, que no vuelva a estar ante mis ojos, eso. Es decir, eso que te dijo, doctora, probablemente, de que él lo está viendo, el cassette que se está cumpliendo, o cómo se está realizando o cumpliendo eso que él vio, probablemente era algo para él y él lo estaba viviendo. Pero algunos necesitan olvidar esto.
no olvidar de acá, sino olvidar de acá, no volver a ver esto. Entonces, es algo bien concreto el olvido en guaraní. Por eso que cuando yo veo a, no sé, le pongo ejemplo ahí a Carlos nuevamente, que me ha hecho me provocó un mal, entonces yo no puedo verle a Carlos, porque yo veo el propio mal ahí. Ese es el problema. Es algo mucho más fuerte, Mercedes. Entonces él estaba viendo cómo transitaba ese sueño de él, probablemente. Muchas Es muy gracias, fuerte. Isabelino. Es muy fuerte lo que está diciendo, es muy fuerte porque es muy espiritual. Probablemente es una persona que tiene muchas cualidades espirituales y místicas dentro de la comunidad. Entonces, a partir de ahí quizás se pueda tomar algunas decisiones posteriores incluso. Bueno, muchísimas gracias, me aclara bastante. Después yo le voy a escribir, Isabelino. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, Mercedes. Isabelino, si podés mirar, ahí hay unas preguntas en el chat. A lo mejor lo podés leer desde ahí y responder directamente. Voy, Carlos, porque son algunos. A ver. De Fernanda Sá, por ejemplo. Sí, ahí comienza el tema de profundizar un poco más la antropología de la alimentación. Bueno, yo solamente me refería ahora al contexto, ¿no? Es decir, cómo se construye o cómo se hace este proceso de alimentación. Evidentemente que la alimentación como rito espiritual comienza con la propia casa, con el propio encontrar una fruta madura, con el propio traer el maíz. No se olviden de que había tecnología en el mundo guaraní, ¿sí? Las grandes moliendas en el Anguá, voy a escribir esta palabra por acá, Anguá, el mortero, no sé si todos conocen los morteros grandes. Aquí yo tengo uno todavía que era del 1800, lo tengo guardado, ya parte, no todo, pero bueno, una gran parte se puede entender perfectamente, con su moledor, que era de madera, el Abatizo K, voy a escribir. Isabelino. Un segundito, por favor, termino Sí, la sí, explicación. sí, gracias. Entonces, con esto, por ejemplo, dentro de lo que es la preparación del alimento, ahí comienza ya, Fernanda, ese proceso espiritual de preparar. O sea, el espíritu se prepara para comer, no es que uno vengan, ya está, dejen lo que está, no. Él se prepara, no solo se prepara el cuerpo con dejar de tomar el agua, quizá una hora en nuestro tiempo antes. Es un buen espacio el que ya se toma conciencia de la comida. Entonces, por allí, Fernanda, tu pregunta, retomo, perdón, ya le paso después a Victoriano. ¿Dónde estaba? Ahí está la alimentación. Entonces, sí. No, por favor, Victoriano, esperamos un segundito, ya le dan la palabra. Por favor, vamos en orden. Entonces, la cosmovisión desde el alimento y de los roles que cumple dentro de la comunidad es, por ejemplo, no mezclar cosas. Si se come, es una buena cuestión de respeto y también, no es que, porque el tema es que nos han llegado informaciones de que, por ejemplo, si se comía todo una vez. Famoso lógico, cuando había una caza de un animal, habría que comerlo quizás asándola en el caé, lo voy a escribir también por acá, y caé, que es la palabra nostal, perdón, caé, que es una manera de coccionar la carne asada. Se tenía que comer todo porque no había cómo después guardar eso. Entonces, la ceremonia duraba 2 o 3 días y había que continuar aprovechando el alimento. Respecto a eso, entonces,
el respeto que hay, yo te resumo, Fernanda, que hay un respeto desde el momento de preparar la comida, del rito de preparar la comida, que eso se trasciende hasta el mate en el tereré. Hay un rito para preparar, no es que se pone nomás y se hace nomás, incluso habrá oraciones para preparar la comida, no es que así nomás se cocina, hay cantos que se hacen alrededor del mortero o del anguá, y yo participé de la molienda en las noches, cuando se hace el cahuí o la caña, también hay un canto, la bebida alcohólica cuando se prepara para la fiesta de la celebración, todo eso tiene un ritual. Entonces, por ahí un poco va, y no sé, Carlos, le pasamos ratito a Victoriano para después. Sí, seguir claro, sí, contestando. claro. Si ya está por ahí, Victoriano. Victoriano. Eso era Fernanda, mientras que don Victoriano entra ahí en... Ahí estoy, ahí estoy. Eso. Sí, Bueno, Victoriano, buenos ahora días, sí, Arino. adelante. Bueno, voy a acotar algo sobre el anguá. El anguá es exactamente el mortero o el elemento que usa o que usó, ¿no es cierto?, los guaraníes, y que nosotros que somos los descendientes en Corrientes y en toda parte, ¿no es cierto?, de la América. Bueno, acá se usa mucho en Corrientes todavía ese elemento, porque consiste en un tronco, ¿no es cierto? Hacen de un tronco de madera dura y le hacen un agujero ahí donde depositan el maíz duro y luego lo van echando un poquito de agua y le van echando el elemento que es el mano mortero, le decimos, pero es el abatizocá, ¿no es cierto? ¿Estamos? Sí, Victoriano. El Correcto, Victoriano. abatizocá, que lo hacen acá en Corrientes, lo hacen, ya no hacen mucho, porque ya vino la moledora, etcétera. Bueno, lo hacen entre dos mujeres, uno frente a la otra, con dos manos morteros, por supuesto, con dos abatizocás, y muelen espectacularmente bien y fabrican la harina y el maíz colorado hacen el locro, ¿sí? El maíz para locro, o cauyí, que es una comida que está prácticamente, por lo menos acá en Corrientes, en extinción. El cauyí se come muy poco. Bueno, eso es más, hay muchas cosas más que podemos agregar. Pero hasta ahí nomás primero. Muchas gracias, Victoriano. Muchas gracias. No, al contrario, don Carlos, gracias. ¿Alguien más? La pregunta ahí de Marcela, nos pregunta si las medicinas naturales utilizadas para las distintas afecciones también eran soñadas. Si de alguna manera, Marce, ocurre esto, hay respuestas a ciertas enfermedades que no están teniendo respuesta, valga la redundancia. En el caso concreto de lo que tenemos por escrito, lo que recuerda, y vuelvo al colega de Héctor, al padre Step, que él es el que nos trae, por ejemplo, y Pedro de Montenegro, un gran herboristero y estudioso botanista jesuita, que logra tratar de recopilar, sí con cierta dificultad porque él lo escribe en su sonido, no usa tanto la grafía de Montoya, pero sirve, o sea, es más natural todavía en muchas cosas porque él replica explicando cómo todo el rito de, por ejemplo, de enserenamiento, voy a usar la palabra, no sé si se entiende esto, enserenamiento, dicen acá la gente, ya en castellano, de sacar unas hojas para preparar para la medicina, y eso se coloca quizá en un tazón de barro, y eso se deja afuera arriba, que le tome el sereno. Y al día siguiente recién se puede usar. Por ejemplo, en medicina para curar enfermedades estomacales, incluso la fiebre. Hay semillas como el de la calabaza, por ejemplo, que es todo un ritual para preparar lo que es para la fiebre, porque la fiebre es también un poco de sugestionamiento, no solo de las semillas, sino hay una cuestión de palabras, hay de oraciones, de plegarias, repitiendo quizás los nombres de las mismas plantas que se está utilizando, de las mismas semillas. Entonces,
de alguna manera, cuando ya no se tenía la respuesta, evidentemente se buscaba, y el chamán, el Abba Payé, que lo vamos a hablar en un ratito con más detalle de él, es el que daba esta respuesta, es el que encuentra siempre la respuesta. Entonces, tendríamos que pensar en esa, no solo en la posibilidad, sino que desde que acontecía, acontecía así. Para Antonio Siles Camacho, sí, el tema de del o del ombligo, algo interesante quizá, ahí el doctor, si todos miran en el chat, dice, en las culturas mesoamericanas el enterramiento se hacía en el piso interior de la vivienda en el cual se habitaba. El hogar al centro de este espacio era el punto de reunión hábitat. Se dormía junto a sus seres queridos. El ombligo significaba el centro del universo. El cordón umbilical del nacimiento se enterraba bajo el fuego del hogar. En nuestro caso, el resto de ombligo que luego termina con el bebé es, aquí estoy pidiendo a mi hija, bueno, para que puedan ver, porque el victoriano dice abatizo K, y aquí quiero que miren por favor, porque este es un abatizo K, este es del 1800, evidentemente no es guaraní, pero no es esto, miren el tamaño que tiene, con esto se golpeaba el maíz, abatí es maíz, soca es romperlo, entonces con el cual se podía hacer en el ángulo A o en el mortero, y que miren un poco lo que es. Y esto entre dos, si yo me pongo con la doctora Lisette enfrente, ella con otro en mano, en el pequeño espacio que tenemos, no tendríamos que golpearnos la mano, nadie tiene que salir accidentado en esa, cuando yo voy echando uno y la doctora Lisette el otro, y ir separando las semillas que ya están siendo triturada por este material. Este es el abatizo acá para la gente que no lo conoce. No sé si todos conocían, y el doctor Siles Camacho también. Y vuelvo a su pregunta. Eso para graficar un poco nomás. Aquí hay de todo. Podemos ver muchas cosas que me fueron entregadas para conservarla y transmitirla. El ombligo, nosotros en el mundo guaraní, como es algo tan sagrado, no se entierra. El enterramiento para nosotros es algo muy complicado. El guaraní tiene una fobia tal a todo lo que es bajo tierra. Es inconcebible entender a un guaraní bajo tierra. Por eso cuando en las misiones jesuíticas se dice, había un túnel que conectaba, en las misiones que salía de Santa María, iba para San Ignacio, o que venía de Cuatiá y pasaba por el bajo el río Paraná y cruzaba hasta no sé dónde, no. O el Paraguay, no existe eso. Porque el guaraní no era inconcebible para él el tema de estar bajo tierra. Por lo tanto, el ombligo, doctor Camacho, Siles Camacho, nosotros lo guardábamos. Hasta no hace mucho esta práctica se usaba. Se guarda en un lugar especial, algunos incluso los demás antes lo guardaban dentro de un pequeño cuero, un poco más nuevo también. Y de ahí incluso hay toda unas historias posteriores también de que hasta que se seque esto lo tenía guardado, y mucha gente lo tiene guardado hasta como una reliquia posterior, ¿verdad? Y es una práctica que se tiene que guardar. Y las parteras empíricas que evidentemente provienen todavía de esta racionalidad guaraní, de esta comprensión de la medicina guaraní, que acompañan hasta ahora. Bueno, casi ya no hay. Yo le conozco todavía 2 vivas, mujeres muy mayores, muy grandes, ambas. Ellas siempre, una vez que se hace todo el parto, entonces le entregaba a la madre, aparte de la criatura, el ombligo, el trozo de ombligo, y aquí no se enterraba. Se la guardaba la madre, y eso no tendría que perderse, una especie de rito de la vida. Entonces, para responderle un poco al doctor Siles Camacho por ahí, y también respondiéndole al mismo el tema del añá, sí, los jesuitas aprovecharon porque encontraron algo parecido. El añá jesuita o el diablo cristiano quizá está en un contexto un poco más lejano, en una especie de, que podemos llamarle invierno, infierno, como quieran llamarle,
que nadie nunca lo vio bajarse de ahí ni subirlo, pero existe, ¿verdad? Pero en el mundo guaraní el añá es bien concreto porque se manifiesta a través del ser humano, se manifiesta a través de los animales, de la fiera. Por eso no hay que despertarle el demonio al otro. Cuando se despierta el demonio es cuando ocurre el poshú. Y eso es una belleza porque en el catecismo de Montoya, de 1643, cuando le pone oración guaraní al Padre Nuestro, cuando dice líbranos del mal, él lo traduce que nos quite del Ba'e Poshu. Voy a escribir por acá el Ba'e Poshu. El mal, es decir, la manifestación del diablo. El diablo está tranquilo, quieto, hasta que a alguien se le antoja despertar. No hay que llamar al diablo. Entonces, el Ba'e Poshu es esa manifestación del mal. Y qué mejor traducción que hizo Montoya, porque es eso. Y vamos a hablar en un segundo del Ba'e Poshu. Había otra pregunta por acá, Carlos. No sé si... Yo no... Sí, no sé. para decir a Cristina nada más, repetir las denominaciones del Kera, que es el sueño, Kera Peguá, lo que ocurre en el sueño, durante el sueño. Para nosotros decimos Ajesha, Shekepe, la traducción que puse más arriba, es decir, ver, he visto en sueños, mientras que duermo, en la traducción dijimos, y que era Potu es el ideal, la manifestación o el cumplimiento de ese ideal. En realidad, como la cultura es concreta, no puede haber un sueño, yo sueño ser, sino es el que se cumple, por eso que florece. Es interesante, es el sueño cumplido. Quizá por ahí también, María Mercedes, iba tu pregunta de hace rato. ¿Cómo ver que se cumplía? Tú que era Potu. Yo por eso esta traducción, insisto, moderna, un poco más moderna, porque apareció posterior a las misiones jesuíticas, es interesante porque de alguna manera creo de que transmite realmente lo que nos quiere decir. Bueno, esto Ahí por está la aquí. doctora Flavia. Sí. Gracias, Isabelina. No, una consulta nomás cuando hablabas de lo del cordón. Yo tuve a mis 4 hijos en una clínica en el centro de Buenos Aires y esa práctica nos dan el pedacito de cordón con un brochecito y se sigue. Digo, nada, si ves que puede quedar algún rasgo de esto que contabas, porque cuando lo contaste me impresionó, digo, yo tengo los 4 recuerdos del ombligo, por supuesto, súper guardados, conservados. Correcto. Sí, y además es algo muy sagrado, doctora Flavia. Las madres lo atesoran de una manera tal, no sé si en la concepción, nosotros diríamos incluso en el mundo moderno, ¿verdad? De todo lo que guarda de información genética es algo muy fuerte, ¿verdad? O sea, va más allá de lo que nosotros quizá podamos descubrir y describir, pues porque la forma en que se guarda, con el cuidado sagrado que tiene, quizá yo lo he visto y los jesuitas descubrieron también esto, por ejemplo, en el rito que fue muy criticado de alguna manera quizá y valió para la expulsión de los jesuitas cuando incorporan elementos de la cultura local a la religión cristiana. Esto, por ejemplo, esta práctica se respetó y quizás hasta le dieron un cierto rango dentro de la religión, porque llegó hasta nuestros días en algunos sitios, no en todos, pero en algunas comunidades jesuíticas. Yo conocí en Santiago, aquí en Paraguay, a una mujer que guardaba y lo guardaba con un crucifijo, por ejemplo. Lo tenía con una cruz, en un lugar mucho más, es decir, como para que siga bendiciendo más o menos. Esa es la línea de pensamiento. Para entenderlo un poquito hasta qué punto también fue, no le gustaba mucho a Melía hablar de esa unión tal, ¿verdad? Pero bueno, en eso de que hay una mezcla, y hay una mezcla que muchas veces se nos pierde a nosotros el hilo, porque como bien dice el doctor Juan Antonio, puede parecerse a,
Es que encontraron muchos elementos. A mí cuando me dicen, ¿cómo si hace 400 años se inventaban tantas palabras, ahora nosotros no podemos inventar? Es que se encontraron dentro de la religión católica, y más todavía dentro de una cuestión jesuítica, donde apremiaba ciertas pautas de formas de evidencia, de rezar, incluso de místicas jesuíticas, y vamos por ahí, con la mística guaraní que específicamente entraron. Entonces, el sonido, por ejemplo, quizá ese silencio que decíamos el otro día, que fue irrumpida por las campanas de las misiones no solo servían para la hora, sino también servían para que aquellos sueños, volviendo a los sueños, que alguien avisaba a los padres. Eso sí, hay, quizá quedó en el incluso. Dice alguien, no hace mucho significa 10 años por ahí. Me dicen en el pueblo, toquen por favor las campanas porque dicen que va a haber una tormenta para avisar a la gente. Eso era normal en las reducciones. Y aquí hay una inscripción, las campanas tienen inscripciones de santos, nombres de santos, dependiendo del lugar donde los jesuitas frecuentaban, que habría o tormenta o ciertas tempestades que podía afectar al pueblo. Aquí hay una de Santa Bárbara, que dice que es la que queda, está escrita en 1723, dice Santa Bárbara, ora pro nobis, significa que probablemente, y hasta ahora los rayos es muy fuerte por acá, las tempestades, los famosos, las tormentas eléctricas. Entonces, si sonaba la campana de Santa Bárbara, que tiene un sonido en re menor para la gente que le gusta la música, eso implicaba venir del campo rápidamente. No solo avisaba la misa, no solo implicaba, sino era el momento ya de resguardo, en un aviso que poco tiempo y que no había antes para avisar. O sea, este ritmo, estos nuevos tiempos que han entrado a marcar horas, a marcar oraciones, a marcar misas, a marcar catequesis, salidas, vueltas, también servían de alguna manera, y esa era la relación que lograron los jesuitas en una especie de simbiosis sobrevivir, y lo que permitió que palabras guaraní sobrevivan dentro de un mundo católico, por ejemplo, para decir perfectamente ñande yara, nuestro Dios. Ñandé es el plural, como decía Carlos, en el que todos estamos incluidos, no es oré nomás, sino ñandé de todos, yara, dueño o señor. Entonces junta las dos palabras, la nueva palabra compuesta es Dios, el Dios católico, el Dios guaraní es Tupá. Entonces, queriendo en la genialidad del guaraní, como le permite y que no tiene problemas, el mundo guaraní absorbe diciendo Tupá ñande yara. Es más, se logró esa mezcla exacta para respetar también al Tupá que ya existía acá, que ahora es el Dios cristiano, que no hay problema, es el mismo Dios. En el fondo, eso es lo que les dicen, ¿no? Entonces, hablar con un guaraní que incluso no sea católico, que ellos dicen, Tenetupañan de Yaraba, ustedes que tienen su Dios de Tupá, pero que es de Yara, le ponen como el apellido, ¿verdad? Definido. Entonces, por ahí un poco también para que se entienda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguien más, Carlos? Porque continuamos después. Isabelino, no, por ahí con el tema del ombligo, no sé si lo vas a tratar más adelante, lo que tiene que ver un poco con el rito funerario, y estas historias de los yapepó, y no sé si como para recordártelo, si lo tratás ahora o si va a ser más adelante. Ya. Hay algo muy interesante que decía hace rato de que la claustrofobia o la fobia, incluso la oscuridad, es natural en el mundo guaraní. En ese mismo contexto, la muerte, a no ser que llegue sin que avise, ¿verdad? En el contexto de que alguien muere, para que se entienda nomás, alguien muere en una comunidad guaraní,
no porque le pasó encima un coche o porque, bueno, no, el accidente casi no existe, ¿verdad? Entonces, cuando llega cierto momento en el que tiene que pasar, por ejemplo, al Marane o tiene que encontrar, entonces se prepara al, voy a exagerar con la expresión, al futuro muerto. Se le prepara, porque es un otro momento, es otra celebración. Entonces, aquí el féretro toma la forma del vientre materno, del útero, y es eso lo que se grafica en una urna funeraria. De tal modo que hilaban o tejían una cuerda y le ataban por la cintura, a la altura del ombligo, para preparar ese rito. Y si ya estaba muerto, igual lo preparaban allí, pero eso ya era exclusivo de los chamanes, ya no lo tocaban. Normalmente, viendo que se estaba yendo, le preparaban. Por eso que tenía alimentos. No es una cuestión de cultura egipcia que post-mortem seguía el muerto comiendo. O sea, hay que entenderlo. Estaba vivo todavía cuando lo dejaron allí, por eso tiene sus alimentos alrededor de... Bueno, entonces, el hombre de según Bertoni lo tenía 160 años, era hora que muera, ¿no? No, era para menos. Entonces, lo preparaban en aquella tinaja, en esta urna, lo colocaban adentro, fresco todavía, lo moldeaban todo, y esa cuerda que está atada sale, una vez que atada, sale por un costado del cuello, y eso conectan a la tierra. ¿Por qué? Porque es el ombligo nuevo que le prepara la comunidad para conectarle nuevamente a la madre de donde vino, que es la tierra, y al cual ahora va a volver. Ese es cuando los jesuitas encuentran esto, agarran y automáticamente, como es el cordón umbilical, no dice todo, pero quedó con la palabra cordón. Y guaranizaron la palabra y le llamaron cono, así como suena la nasal final. En vez de la N final, suena cono. Y entonces le agregan 9 nudos para implicar dentro de la teología cristiana de que hay 9 coros celestiales en el cielo, del cual ya va a formar parte el difunto. Esta cuerda, este cordón, todavía se usa al menos en Paraguay y en Misiones y en donde yo vivo. Nadie es enterrado sin su cordón. Y lo hacen artesanos locales. Es una práctica que se transmite. A mí me tocó la oportunidad de aprender a hacer el cordón. De hacerlo. Es todo una preparación, un ritual para preparar el cordón. Y esto ya con todo se hace de hilo de hilo de algodón, por supuesto. Esta práctica tampoco se perdió, no es con cualquier hilo. Y este hilo grueso, de un diámetro bastante ponderable, queda como una piola, una soga bastante fuerte, es el que se ata alrededor de la cintura, sale las 2 cuerdas y se conectan por la tierra. En el caso nuestro actualmente, se coloca por la cintura y se trasciende hacia los pies del muerto. Eso ya dentro de la cultura católica que los jesuitas aprovecharon y cristianizaron este elemento de la cultura guaraní. Es decir, no solo se guarda y este cordón que une a la tierra, es porque el ser espiritual de ese guaraní que muere vuelve a la madre, vuelve a la tierra, y que la propia madre ahora le prodiga la misma vida en la cual fue convocada a vivir en la tierra y ahora tiene que volver. Entonces, uno de los ritos muy fuertes de colocarlo en esta espera
muchos todavía conviven en ese lugar. Y cuando uno ven que ya entregó el espíritu, es cuando dejan de vivir en la comunidad y ellos dejan, especialmente en una práctica muy de la humildad, dejar este lugar donde estaban viviendo y mudarse, por lo menos a un espacio prudencial. Por dos razones fundamentales. Una razón es por el descanso. No hay que molestar al que descansa. Uno. Y dos, es una cuestión de la cuestión del alma. Es que el alma tiene que tener su espacio para poder salir y es el espacio que se le da al alma. Entonces, de ahí viene llegando hasta nuestro día incluso, lo que mañana vamos a hablar con más precisión, de alguna manera se convirtió en una mitología, pero originalmente no es mitología guaraní, es el propio alma del difunto, el que pueda todavía estar transitando, que le llaman pora. Es el alma del muerto. Entonces, no es pona, que es lindo en guaraní, con la nasal. Es sin la nasal. Voy a escribir en el chat. Lleva un acento sobre la O para implicar el pora. Ahí, perdón, las dos últimas con mayúscula, pero sí, tienen ahí la palabra pora. Entonces, en ese ritual de la muerte, voy a tratar de compartir por acá, Carlos. Sí. A ver si logro estar con la pantalla completa. Esto abre todo un universo conceptual de Isabelino. Sí, sí, sí. Realmente, cuando comencé a rearmar un poco incluso dije, bueno, esto es nunca acabarse esta historia, porque es una mezcla, parece que uno vuelve a lo mismo, pero está hablando ya de otro tema, es comprender este mundo, y yo en mi afán también de querer contarles, seguramente estoy mezclando y pasan muchas ideas, espero me disculpen también, y trato de recordar que en el auditorio hay gente que no conoce absolutamente nada, entonces espero me disculpen también del mundo guaraní, porque yo doy por hecho ciertos conceptos, ciertas actitudes. Y bueno, espero que escuchen el relato, vayan apuntando y luego también en la medida que vamos, así como lo estamos haciendo, vayamos preguntando, porque seguramente pasan muchas cosas que nos van a quedar. Bueno, el tema de la muerte, ahí hice un pequeño paréntesis para tener ese ritual también. Y dentro de esas creencias, ya lo hablamos de alguna manera con el uso de la medicina natural, pero los famosos, las famosas ceremonias que se hacen, o las famosas curaciones de los médicos, tiene que ver, hablando de la medicina natural, también con ciertos aromas de ciertas plantas que también se utilizaban en los ritos, como si fuera un turiferario católico. Creo que por eso los jesuitas, cuando encontraron estas cosas, aprovecharon y, bueno, fue muy bien visto, ¿verdad? Plantas, creía mucho que los espíritus, las almas, o necesitaban encontrarse con la manera de comunicarse con ellos a través del humo, esos humos de plantas que muchas veces hacen al conjunto de plantas aromáticas, pero también allí tiene mucho que ver el asunto de la pipa, el petenguá. A ver si logro, ahora sí perdí posibilidad de escribirles en el chat. Voy a escribirlo en un rato, Carlos, porque al tener la pantalla completa... Tranquilo. Entonces, aquí ya me aparece. El petenguá. Petenguá.
Quizás vos no lo tenés presente, Isabelino, justamente el último documental que se les compartió, y es una cuestión casual porque no sabía que lo mencionabas ahora, a los participantes, tiene que ver con un documental que se llama Entre el barro y el cielo, que habla de la construcción de una petita. Correcto. Yo voy a ser breve nomás con esto, Carlos, porque este es otro capítulo. En el Petenguá, que nosotros vamos a decir, los tipos fuman. Para nosotros, desde nuestra visión, eso. La mayor parte de las veces, este pequeño pedazo, trozo de piedra o de madera que se utiliza para el Petenguá, tiene 2, 3 agujeros incluso por dentro, esa pipa, dependiendo para qué ritual o para qué se utilizaba. Yo creo que algunos de los que estamos aquí en la sala habremos tenido alguna de las experiencias de los espasmos del viento, que es una contractura muscular y es una enfermedad del viento, nos dicen los guaraníes. Y eso se cura, por ejemplo, con el petenguá, con el ritual del petenguá. Es decir, en el fondo, si buscamos la explicación un poco más psicológica y anarquista de la psicología, ese mal espíritu que está rondando, que está haciendo que la persona sea negativa, esos aires negativos, el humo ayuda a disipar, a esparcirlo, de modo que la persona quede libre. Entonces la medicina natural también va por este aspecto de preparación, de soplar sobre, por ejemplo, de tener en la boca y después de un cierto ritmo soltar el humo sobre el paciente, de modo que yo diría incluso hasta descubrir cómo está el aura de la persona, porque como tienen la capacidad no solo de sentir, sino de ver cosas. Nosotros en nuestra psicología moderna a veces decimos de que los niños ven cosas que los adultos ya perdemos la cualidad de verlo, ¿verdad? Ellos sienten, son más sensitivos. Yo creería que los guaraníes esa sensibilidad lo conservan. Ellos pueden. Y por eso, por ejemplo, en ciertos lugares no van, no entran. Debajo de tal árbol no entran. Incluso tienen conflicto con ciertos árboles que luego le crean unas ronchas y que se cura ir yendo a pedirle disculpa al árbol, por ejemplo. Voy a hacer así más, mi castellano más sencillo para que se pueda entender. Pues, es todo un ritual de ir a saludar. La disculpa es ir a saludar al árbol. Es un árbol muy particular que se nota que es muy alérgico y produce una alergia en algún lado donde haya rozado o el humano haya tocado eso. Y entonces la cura es todos los días, a la mañana y a la tarde, hay que ir a saludar y a despedir al árbol durante por lo menos 7 días, de modo a que la persona se cure. Y esa es la cura. Todo eso trasciende evidentemente por la figura del Abapayé. Ahí lo tienen escrito. El Abapayé, que es nuestro chamán, el Abá es el varón, el que tiene, en este caso, la cualidad de, o el que se le comunicó el espíritu del conocimiento de la sanación o de las plantas. El Abapá sería el que ya llegó al límite, el que ya sabe más. Y es muy reconocido. Es una pequeña sílaba que ye, onda ye, es algo como que se comenta mucho, es reconocido de que él sabe. Carlos. Perdón, Isabelino, es decir, ¿no viene de la formación de Abá y de Payé? Nosotros le hemos agregado el Payé posteriormente, Carlos. Originalmente la palabra viene de esta conjunción de sílabas de Abapa, Ye, que es el que sabe y el que tiene la cualidad de comunicar
lo que sabe de la naturaleza. El que llegó al último conocimiento, al último grado, y que es muy reconocido. Coincidentemente nada más, Payé y Pa-ye, digamos, las tres palabras. Exactamente. Correcto. Exactamente. Perdón mi interrupción. Evidentemente, Carlos, que en una intención luego de querer traducir hechicería y todo esto que fue visto por otros extraños, entonces el Payé era esto, se convirtió en hechicería, pero originalmente es el que sabe más de la naturaleza y el que es reconocido el que sabe más. Son tres sílabas en realidad, Abba, Abba Pa y Abba Pa Ye. ¿Correcto? Bueno, Correcto. entonces, en ese contexto, este sabio de la naturaleza, el que se nos permite comunicarnos, tiene la cualidad de que puede definir o puede ayudarnos no solo a usar la medicina natural, sino a la sugestión de la palabra. Tiene la cualidad de saber usar la palabra. Y él es también el que en las ceremonias, cuando dirige, él viene a las ceremonias, sí, con la Ha'i, con la mujer líder, y son los que utilizan el Tetuinhuac para iniciar los ritos ceremoniales. Los humos, al ritmo del tacuapú o del bambú grueso que suena, es el que indica el inicio de estas celebraciones. Dentro del Opuj o de la pequeña iglesia, llamémosle así, física de los guaraní, que es una pequeña casita de paja, en esta condición que decíamos la mística del Caú, donde llega el momento dado en que ya llega el éxtasis y esa transmisión llega a su momento en que ya pierde el sostenimiento físico y le permite comunicarse. El Abapayé es el que permite volverlos y devolverle a la comunidad. Es decir, es el que dirige principalmente la oración, para que se entienda, la celebración, y luego también los trae nuevamente, no se queda, porque ustedes me dirán en qué momento, cómo salieron de ese trance, y vuelven con la ayuda del Abapayé, que es el que vuelve a orientar eso. Los diferentes amuletos tienen que ver con, decíamos el otro día, por ejemplo, la pluma de un animal que hayan encontrado, o alguien que quiso aceptar un animal que quiso acechar la comunidad, lo tenía acechando y lograron capturarlo, cazarlo. Evidentemente el espíritu es lo importante de ese animal. Por lo tanto, le piden el amuleto, no es solo porque muchos textos también nos dicen de que por cada triunfo ellos tenían como el diente o la pluma o algo de ese animal que han cazado, y por eso tenían tantos amuletos como ornamentando su cuerpo. Fundamentalmente no pasa por ahí, pasa por una cuestión de espiritualidad. Es decir, que siga protegiendo, por más de que lo mataron porque estaba acechando, pero que él ahora se convierta en el cuidador, el protector de su comunidad. Y él o ella es la que lleva esa cualidad, porque él o ella es la que se comunicó con este animal. Entonces, por lo tanto, lleva consigo el espíritu de este animal. Y es más, se le convoca a veces cuando antes a no ser que sea en un grito de desesperación, pero normalmente se trata de que alguien que haya, por ejemplo, atentado contra su vida, un tigre, y lo haya controlado, matándolo, por ejemplo,
se le convoca cuando hay otro tigre que está acechando la comunidad. Y para que le convenza que se vaya, que deje la comunidad, le pueda persuadir. Quizás hasta suena medio poco complicado escuchar eso, pero hay una comunicación. La mirada nuevamente ahí, no es que se va y conversa quiero que se entienda eso. Es una cuestión de mirada, es una cuestión de contemplar al otro, de dejar que el otro animal esté ahí enfrente, como que tratando de dominarlo. Pero en realidad no es un dominio, es un convencimiento, parece hasta que se va. He participado, he visto me tocó ver desde lejos para no, y solamente es uno el que hace en la comunidad, no todos deben de meterse en esto. Luego, los amuletos sagrados de los guaraníes se convertirán también en amuletos cristianos. Ya decíamos parte de esos amuletos, incluso que forman parte de los que se guardan en la casa, como los ombligos. Y una de las actitudes, como recién estábamos mencionando en el afán de explicar al diablo, es el poshir. Cuando el diablo se manifiesta en el ser humano, es cuando puede perder su condición de parte de esa comunidad, miembro de la comunidad. Si no se reencuentra rápido, probablemente será expulsado de la comunidad. Esta manifestación del mal hace que de alguna u otra manera no solo no sea aceptado, sino que se le considere que si sigue aumentando los niveles del mal, el propio mal ya se está haciendo dueño de él. Por lo tanto, es mejor. En algunos casos hay una especie, pudiéramos llamarle de exorcismo. El chamán también ayuda a tratar de curar si no están, pero hay veces que él mismo dice no, que ya sobrepasa las posibilidades y ya es incurable más o menos. Entonces, pudiéramos decir para entender nada más de lo que estamos hablando de esto. A ver. A ver si logro abrir. No me permite compartir la pantalla. Por lo menos ahí en la pantalla más pequeña, todas estas celebraciones y este conjunto de ritos nos lleva a determinar el futuro no solo de la vida, y pongo ahí cultura porque es el tecó, que anotábamos hace rato, el tecó es la vida misma. Entonces, hay una comunicación, eso sí, nosotros en el mundo moderno nos quejamos mucho de la falta de comunicación. En el mundo guaraní, la comunicación es permanente. Es permanente. Y el Wi-Fi se nota que es muy bueno, no falla. Es muy bueno. Hay una comunicación espiritual seria, fuertísima. De tal modo que las relaciones interpersonales son creíbles a partir de esas palabras, ya sean de leyendas que son traducidas desde los propios sueños, ya sea de los cuentos, ya sean de los cantos o ya sean de los juegos. Y esto, por ejemplo, ¿y por qué hablamos del futuro? Porque luego, en un momento de calma, en una ceremonia normal de Tataitú Yeré, en una noche, reunidos alrededor de la fogata, comienzan los mayores a contar sus hazañas, sus historias, sus penurias y sus sueños. Y cómo fue el efecto, quizá lo de Mercedes mantiene por ahí de explicación. Cómo aconteció ante tal realidad. Entonces, todo ese efecto se convierte en una cuestión de leyenda. Lo que nosotros llamaríamos leyenda. Hago esta categorización de leyenda, de cuentos, porque en la traducción ya desde las misiones jesuíticas,
viene los cuentos dados por la transmisión de situaciones vividas, ¿sí? Casos de la vida diaria, casos que acontecieron. Y la palabra caso, así como suena, escrito hoy en guaraní, caso, que no son cuentos de, como la que nosotros conocemos conceptualmente, sino la que vivió fulano o el mengano y nos cuenta, nos transmite y nos dice, esto pasó una noche cuando yo iba caminando y aconteció esto, lo otro. Ese transmitir del caso, de la experiencia vivida, es lo que yo llamo aquí cuento. Y la leyenda quedaría en la categoría de lo que conceptualmente para nosotros es cuento. Es decir, algo más, un poco más fantástico, un poco más increíble que también ocurre, pero que él no da fe. Él lo cuenta, pero a él también le contaron. Por lo tanto, sabemos que aconteció, pero él no puede decir yo lo viví. Cuando dice que yo lo cuento porque yo lo viví, es el cuento guaraní. La leyenda guaraní pasa porque le contaron otros y cuando salía el agua, cuando encontraron para brotar el agua ahí, ocurrió tal cosa, ese acontecimiento que no lo vio, pero que también se cuenta y sirve como parte de la educación oral del mundo guaraní. Los cantos, que si bien son muchas veces como jaculatorias, repetidas hasta ciertos momentos, luego cambiada por otro que se repite por ciertas horas, esos cantos también forman parte de esa transmisión oral de lo que se quiere o de lo que se busca. La comunicación también muchas veces se descubre en el canto. Y en realidad, la palabra canto originalmente, si miramos el tesoro de la lengua guaraní, es porajei. A ver si logro escribir por ahí nuevamente. Porajei. Hoy nosotros decimos purajei. En guaraní, purajei. Viene la palabra el pora, el alma de los vivos, de los difuntos, que suenan, porque esa es la oscuridad que se canta, no se canta, los cantos se hacen en ese espectro se hacen en el espectro de la noche de las celebraciones. Y entonces, o también los cantos que surgen del trabajo, del po, de la mano. Por eso, porajei. Son dos posibles explicaciones. Ahí vienen ya las complicaciones que Carlos comienza a decir. Una puede decir otra y otra cosa. Dependiendo del contexto, se pueda entender y comprender. O sea, el canto más allá del sonido, que como nosotros entendemos, la melodía, la armonía, el ritmo, puede implicar la expresión de las manos, de las almas, que se hacen escuchar, que se hacen sentir. Por eso la comunicación en este contexto. Los cantos son los medios por el cual se insiste con algo. Aquí a lo mejor en la sala algunos correntinos que están, conocerán algunos juegos de niños que también se hacen con cantos. Una especie de ejaculatoria que se repite. Hay uno que se juega con los talones y los dedos gordos, como marcando la tierra en una especie de hacer círculos, para llamar a que pare la lluvia. No voy a decir toda la oración porque es una frase más larga en guaraní. Y eso se repite, por ejemplo. Y era un juego de niños, la oración de los niños, pero juego de niños. O sea, hasta en el juego, que parece que dentro de nuestro contexto tiene más algo que ver con eso de tomar un espacio en la vida, de tranquilidad, de jugar, ¿verdad? Es lo que es conceptualmente para nosotros. El juego del mundo guaraní implica también ritualidad. Los niños con los juegos
y evidentemente por la cultura propia oral, van aprendiendo ya. Entonces, los propios juegos que se hacen tienen un ritmo, tienen palabras, y siempre es comunitario. No hay juegos personales. La comunitariedad ahí ya comienza en los niños. Evidentemente que luego en las misiones se agregaron otros juegos que se fueron agregando y que forman parte también ya de la cualidad de la artesanía guaraní, como los trompos, que forman parte hoy de los juguetes, porque juguetes, así como juguetes no había, como se conoce en nuestro mundo, ¿verdad? Vamos a hablar en un momento dado de los juegos y los juguetes. Hay ciertas cosas sí que se utilizaban, pero así como en el concepto también juguete no hay. Entonces, en suma, hablar de la celebración del ritual es la vida misma del guaraní, que se traduce en palabras, en gestos, en expresiones, en maneras de comunicar, en maneras de decir. Hay veces que no hay necesidad, o sea, no hay veces, siempre. No es que yo tomo a mi hijo y le digo, si hago mi retórica, de si te pasa esto, si hace esto, te pasa lo otro. No hay una clase, sino son los cantos, y el otro tiene que seguir escuchando, y el cuento. Entonces cuando uno somatiza, vive eso, se va y se encuentra con esta realidad. Ah, mira, al abuelo le pasó que yo no voy a meterme por acá porque esto había pasado. Se vuelve vida eso. Es la manera de educar de este pueblo. En ningún momento, y para abrirte el micrófono, Carlos, considerando el tiempo, la hora, en ningún momento yo encontré ninguna presión como esa presión que tenemos en la escuela. Sentate, hijo, quédate. 4 horas sentado escuchando a un maestro. Escribí bien, renglón derecho, no borrones. No hay esto. Salió del margen. Se puede salir del margen, volver. Es una libertad plena. Y esa es una cualidad grande que hace de un mundo guaraní que sea libre, libre en su espacio, en su tecojá, en su detá, en su mundo, libre en relación a los demás y sin necesidad de esconder absolutamente nada, incluyendo el cuerpo, que no hay ninguna novedad para ocultarlo delante de los demás. Carlos. Gracias, Isabelino. La verdad es que, bueno, nosotros lo hemos hablado, por supuesto, un montón de veces, pero cada vez que intercambiamos con estas charlas, surgen un montón de reflexiones. Yo prometo no ocupar tiempo, así que voy a dar paso directamente a Mauro, el primero que está pidiendo la palabra ahí. Adelante, Mauro. Isabelino, una consulta con respecto a el pora o la pora. Mauro, no me hagas decir lo que no quiero decir en público. No tiene problema. Podemos nosotros, en el concepto castellano, sería él, ¿verdad? En una cuestión de lenguaje. Pero no hay esa, en guaraní no hay ese problema. O sea, si podés decir distintamente, no habría problema, porque no podemos decir la pora o el pora. El paraguayo campesino que habla guaraní hoy dice la pora. No hay género. No hay género porque no. Es un espíritu, Carlos, ¿verdad? Entonces no hay problema con esto. Sí, conceptualmente, bueno, por una cuestión castellana, en el uso del artículo castellano, sí, por una cuestión de cacofonía, se usa el pora para hablar de él en el castellano. Pero no porque es él. Sí, la pregunta en realidad... Hola, ¿se escucha? Sí, Mauricio. Hola. Sí, no, la pregunta era con respecto al pora. Nosotros acá hablamos dentro de los seres, digo acá en Corrientes, de los, entre comillas, seres mitológicos, hablamos de el pora o la pora,
y hablamos como que es el espíritu, es más, decimos que es el único de los seres que no tiene materialidad. Y entonces hablamos de que son justamente los espíritus y que se expresa a través de un silbido muy delgado, que si uno lo responde, no hay que responderle porque uno le vuelve loco, etc. Hay una similitud, ¿no? Con el alma del que se fue, ¿no? Así mismo es, Mauro. Es más, allí mismo, eso pasa en el mundo guaraní, ¿sí? No se responde, ¿por qué? Porque no hay que despertar el mal en algo incluso que no vemos, ¿verdad? Que sabemos que era de una persona. Entonces no hay que hacerle enojar a ese que no sabemos quién es. Estamos hablando de la cultura concreta. Sabemos que es este pedazo que quedó del alguien allí. Entonces, el poshul que hablábamos hace rato, o el bae poshul, puede manifestarse podemos hacerle, en nuestras palabras, podemos hacerle enojar. Entonces, imitándolo sería una manera, llamándolo sería otra manera, desafiándolo sería otra manera, que llegó de alguna manera hasta nuestros días, y te puedo asegurar, con la disculpa correspondiente de muchos amigos curas y jesuitas en particular que tengo, que en el mundo campesino de Paraguay, y esto lo digo a título personal porque lo vivo, no porque lo he hecho un estudio académico, pero si se hace un estudio académico no estaría lejos de que la gente tiene más miedo, los cristianos modernos campesinos, al Pora que al propio Dios. Punto. Gracias. Gracias, Mauro. ¿Alguien más? Veo a ver si en el chat. No veo preguntas, Isabel. Hay una pregunta, sí, por aquí, espérate. Tiene que ver, Marce nos dice, tiene que ver con la importancia que le dan a los huesos, ese ritual que usted comenta. A ver, ¿cuál era, Marce? No. Permiso. Sí. Buenos días y buenas tardes. Marce. Licenciado, lo que usted estaba comentando acerca del cordón que colocaban sobre la persona que yacía al principio de esta parte, yo digo, si cuando usted explicó si la persona ya falleció y no está más erguida, entonces, ¿qué importancia tendría hacer todo ese rito? Y lo asocié con la importancia que ellos tienen a los huesos, entonces, ese vínculo que va a tener luego con la naturaleza para volver el espíritu del hueso. ¿Es algo así que se entiende? Gracias, licenciado. Sí, no, más que el hueso es la sangre en este contexto, ¿verdad? Es la sangre. Entonces, es de vital importancia esa conexión. Y lo dejan, porque es una concepción, eso yo lo escuché en el grupo que vive, de verdad que viven aquí en la zona de Luis de Montoya, en Argentina, en Misiones. La líder, la que es la que diríamos cacique, que casualmente tiene un nombre de pila español, que es mi tocaya, es Isabelina. Ella había comentado en un encuentro que tuvimos justamente de que esa conexión del post-mortem, digamos, igual porque la sangre todavía, o sea, normalmente no tendría que acontecer, es una preparación ya desde el momento de que uno lo ve que se está yendo, ¿no? Pero si encuentran, si lo encuentran ya o que falleció de repente, lo preparan rápidamente y lo colocan también. Y son las veces que alguna gente dice, pero ¿cómo no todos los guaraníes tenían, y valga tu pregunta para aclarar eso, cómo no todos los guaraníes se han encontrado huesos sin la cerámica?
¿sí? En espacios concretos. Y eso es justamente porque fue un entierro rápido, por llamarlo así de alguna manera. Normalmente por eso también la cabeza queda hacia afuera. O sea, el enterramiento con la cerámica es al interior de la tierra, en un espacio que luego se hace, la erosión se hace cargo del resto. No es algo como el sepultamiento como nosotros lo conocemos, ¿no? O sea, la palabra sepultar en guaraní no existe, no se oculta nada, se deja ahí, se devuelve nada más a la tierra. De ahí que los jesuitas también aprovecharon la palabra ñotún, que es plantar una planta, valga la redundancia, y para decir que estamos en un sepultamiento, o ñotún en guaraní, que ya es una traducción cristiana, por decirlo así, de sepultar a alguien. Entonces, ahí más lo interesante es que la comunicación continúa y deberíamos de conectarle para que de alguna manera no pierda eso. Pero sí, tiene importancia los huesos. Pero más allá de esto, mientras que vierta sangre, se pueda pensar, ellos tenían muy claro esto de la sangre, entonces es el espíritu que pueda transitar a través de la conexión con la tierra. Eso es lo que habría que ser lo más práctico posible en devolver y conectarlo lo antes posible a la madre. Por ahí va un poco. Como reflexión de conectividad, por ahí para la gente decimos que se está iniciando en el conocimiento de esta cultura, cuando hablamos de esta cerámica funeraria, hablamos de una representación de un útero materno. Y hablamos hasta en el tamaño casi para albergar una persona adentro, los restos de una persona adentro. Y hablamos del cordón umbilical y hablamos de la conectividad a la tierra. O sea, el vínculo de la madre tierra y el respeto que han tenido durante su vida, durante generaciones, o sea, va hasta más allá del final de sus días. Y esto tiene que ver con la esencia de la cultura. Esto tiene que ver con la esencia de la cultura. Bueno, seguramente lo iremos desarrollando. Solamente, Carlos, para Sí. graficar un poco más, y si alguien después quiere buscar alguna cosa en Google, ¿verdad? Yo creo que habría documentos que nos pueda ayudar un poquitito desde otra gran investigadora, que también la suelo nombrar y que vale muchísimo su aporte, porque tiene una raíz de un tanto guaraní, es Graciela Chamorro, y Graciela Chamorro tiene valiosísimo aporte en esta línea de la espiritualidad y de la comprensión de la palabra desde la espiritualidad. Graciela nos aporta muchísimas luces y tiene muchísima claridad en esto. Yo creo que bueno, y ella sigue, está un poquito enferma por ahora, pero está viva, construyendo todavía por ahí también. Entonces, sería interesantísimo tener el contacto con sus escritos, de ahí para poder también sacar, porque es todo un tema esto, Carlos. La palabra alma, pero la palabra espíritu también, que estamos hablando, que estamos llevando a la otra dimensión, que es cuando uno vive en la comunidad, únicamente puede eso entender a plenitud. Claro, volvemos con una historia de la vida y la trascendencia de la espiritualidad en la comunidad, ¿no? Y el trascender más allá o el volver a su madre tierra. Es lindísimo, el tema es muchísimo, no lo quiero desviar, por favor. Así que le doy la palabra a Mercedes, que nos está pidiendo con la manita. Bueno, yo quisiera hacer un comentario sobre algo que escuché de boca de Lorenzo Ramos. Ustedes lo deben conocer, ¿no es cierto? Bueno, falleció, no
no hace tanto para nosotros, ¿no? Pero Lorenzo Ramos, en una jornada que hicimos, le consultaron sobre un enterratorio que habían encontrado. Entonces él comenta, nosotros no hacemos más tinajas, porque ustedes, los Ushurua, las rompen para estudiarlas. Entonces nosotros ahora hacemos otro ritual. Bueno, comentó así, le explicó bien cómo, no fue extenso porque las cosas siempre las cuentan con las palabras precisas. Dejamos el cuerpo cubierto con hierbas y hacemos el ritual para que pierda la carne. Tomamos luego los huesos y los colocamos en posición fetal. Y así tejemos un cesto donde lo colocamos. Porque como nosotros estamos yendo y viniendo de lugares, porque ellos suelen cruzar a Paraguay, suelen volver a Misiones, en esa aldea que estaba del Cuñapirú. Entonces podemos llevar nuestros cestos con nosotros. Ahora, no sé, a mí fue una cosa que me emocionó mucho porque conociendo lo del ritual de los huesos, uno se da cuenta ahí de la importancia de llevarlos con ellos, de esperar el tiempo. Bueno, hago este comentario como una cuestión ilustrativa y por si puede aportar algo más. Y aporta, doctora Mercedes, porque en el contexto de Héctor, que viene buscando sus raíces acá en este encuentro, y ya que él nos habló de que hoy es médico, justamente una de las cosas muy fuertes en el mundo del interior, al menos, y conozco gente en Argentina, en Paraguay ni hablemos, conozco también gente de Brasil que sí, hoy con esta historia de la globalización o mundialización, que hoy estamos aquí, mañana estamos en España, pasado en Roma y no sé dónde, y se muere alguien, tenemos que traer el cuerpo. Es inaudito pensar en la cremación. Impensable. Era aberración tal, ¿cómo va a ocurrir eso? Y le explicaba y no entra en razones. Esto es porque hay justamente esa conciencia y hay que sumarle a lo que dice la doctora Mercedes, a una cuestión post-misional, de que si bien en las misiones encontraron de alguna manera el ritual de la paz en un cementerio creado por los jesuitas, que no era normal, luego estos de alguna manera fueron no solo estudiadas, sino yo diría saqueadas en el concepto de ellos. Entonces, ¿qué más ilustrativo ellos para decir, bueno, hasta por los muertos nos están jugando? Y si ya no hay el alma ahí, es lo sagrado que queda, que son los huesos, entonces recojamos los huesos. Esa es una manera de ahí viene lo que algún momento dado quizá hablemos también de por qué, por ejemplo, había estos filicidios de alguna manera en el mundo guaraní. Era preferible que ellos mismos tomen la justicia por la mano antes de que otros lo hagan, de modo que puedan correr y llevar consigo, porque si no quedaría en manos del enemigo. Que eran situaciones muy, muy últimas, ¿verdad? Entonces, la propia vivencia, las propias situaciones modernas, llamémosle así, hace que también no solo haga ese transitar de los huesos, sino que eviten al máximo al contacto y a jugar con lo sagrado para ellos, lo poco que queda del resto de ellos incluso. Ya juegan con la tierra, echando los árboles, ya me decía un guaraní. Voy a decir en guaraní la frase y voy a traducir al castellano sin necesidad de, pero quiero que escuchen en guaraní lo que me había dicho.
ñande umínigo, ñamungue apama. Echaron todos los árboles, ensuciaron todas las aguas. Ñandere Kohana y Ponaveima. Nuestra comunidad, nuestro espacio ya no es lo ideal para vivir. Ako Anapeyú, Oreyuca para Orebejama. Y ahora vienen a matar lo último que queda de nosotros. Esto refiriéndose a que querían abrir una escuela, queriendo ayudar en nuestro concepto, y que mucha gente, yo me fui a defender, fui antiescuela en este contexto, y lógico, casi yo fui apaleado también con ellos, ¿verdad? Porque lo bueno es llevarle la escuela, hay que ponerle la escuela. A ver, si nosotros no entramos en la cultura y nos vamos a preparar materiales para que, bueno, ponerle escritura y para que ellos vuelvan a escribir su historia, si no vamos a hacer esto, si solamente imposición, insisto, lo que decía Melía, no en la interculturalidad, porque eso implicaría que nosotros nos vayamos a vivir, a aprender con ellos, a ser como ellos, y eso no lo haríamos. Entonces no estamos hablando de un respeto, y entonces por lo menos que los huesos lo lleven de un lugar a otro. Yo creo que ese es el sentido que quiso denunciar ahí Ramos, y que lo conocí, ¿verdad? Y por lo tanto creo que esas serían sus palabras. Gracias. Muy fuerte. Gracias. Gracias, Mercedes. ¿Alguien más? Y no, yo mientras tanto te hago un razonamiento isabelino como para preguntarte más que nada. ¿Qué pasa con el respeto a la naturaleza y juntando las dos puntas, la sangre de los animales? ¿Me escucháis, Isabelino? Perdí el audio, Carlos. Ahora tengo, perdón. A ver, juntando los Sí. preguntas, o ¿qué pasa con el respeto a la naturaleza y la sangre de los animales? Tener que consumir y la sangre de los animales. Al igual que el tema del huevo que hablamos hace rato, Carlos, por eso la carne es asada. O sea, la consumición de la carne normalmente es asada. Después de el proceso de desangramiento que a la par lleva consigo una sanitación de la carne, el carnicero moderno, por más que se la sabe, quizá no la hace correctamente, pero es parte de lo que también le vuelve sabroso en la gastronomía, lo que ya hablan en términos de gastronomía, vuelve sabroso la carne de alguna manera, pero en el concepto del mundo guaraní es esa conversación que hacen, ellos conversan con el animal, lo están sacrificando, te están pidiendo su auxilio para que ellos puedan vivir. O sea, si uno oye todo eso y si va a vivir, realmente no va a comer, yo no lo comería, ¿verdad? O sea, es todo a veces la palabra es como, más allá, yo diría en términos más que oración de plagueo, ¿verdad? Como diciéndole, por favor, hay toda una relación ahí. Y por eso mismo, ellos se untan la sangre por el rostro, todos los que van a consumir, como un signo de respeto. O sea que ustedes me van a decir, pero estás mal, ¿cómo que lo consumen y también lo respetan? A ver, sí, es que se le pidió permiso. Y se le pidió permiso y la naturaleza le concedió. Por eso es que lograron atraparlo. Por eso es que lo tenían a la vista y lo tenían preparado y lograron capturarlo. Una vez capturado, también cómo limpiaban, ¿verdad? Y por ahí había algo en él. Y lo vamos a hablar un poco cuando hablemos de este tema tan delicado que es la antropofagia dentro del mundo guaraní, ¿verdad? Que no es canibalismo, decía Carlos con justa razón. Y entonces, si bien la manera por ejemplo, tendrían que haber pasado ciertamente una escasez tal, por lo menos para que pasen 3 lunas entre un y otro animal que esté casado. No es que todos los días ni cada semana, no hay un ritmo, pero
pensar que tendría que haber por lo menos un espacio de 3 lunas. Como que se quedó todo y luego se puede pensar en, mientras eso se va preparando también el terreno, todo eso. Hay animales, evidentemente, no es porque no se consume la carne, sino porque son más, de alguna manera más sagradas, que no, tampoco se tocan, ¿verdad? Hay veces que el propio Tupá envía su alimento. Hay veces que ocurre. Aparece dentro de la comunidad, viene llegando. Hay veces que, y eso lo he visto, que un animal que con el que se pueda de repente como que tener sintonía, por decirlo así, que se entrega más fácilmente, tampoco se casa esto, o sea, que tendría que dejarlo porque es probablemente una señal, es algo o alguien que está hablando por ahí, y no tendríamos que tocarlo. No es fácil, lo que quiero sacar, desmitificar es eso de que andaban con la flecha y buscando y con el primero y matando y cayendo y buscando y que no entendían lo que hacían y que comían lo que encontraban. No es ese concepto. Que muchas veces, insisto, nuestras bibliografías nos traen, ¿verdad? Quiero responder un poquitito aquí a Cristina. Creo que Cristina preguntó. A ver. ¿De qué manera se manifiesta el mal en un humano guaraní, en el hombre guaraní? Normalmente, la ira, por eso que hoy se traduce en guaraní y paraguayo actual, el que está enojado dice "iposhit". El hecho de rabiarse, de enojarse, de manifestar la ira, es el principio de la manifestación del mal. Eso podría significar luego la expulsión de la comunidad. Es decir, el mundo guaraní es un mundo apacible. Aparte de convivir con esa relación tan estrecha con la naturaleza, es un mundo de paz. No se aceptaría lo belicoso, por decirlo así, internamente. Lo bélico sería otra forma de manifestar. De ahí que, por ejemplo, no le pegan a sus hijos. Les decía el otro día. Ese azote el redén que puede bajar, eso es una educación posterior. Los látigos no existían. No existen. Hasta hoy no existe en el mundo guaraní. Ni la represión, ni la represión para ellos tampoco. Ni la represión, ni anterior ni posterior. Son los cuentos, eso que decía hace rato, el que define la ceremonia. Esa audición de que sí, yo ya había escuchado, yo ya aprendí esto, no hay que ir por ahí, no habría que hacer esto, no habría que... Esa es la manera, pero no, en ningún momento no hay Lo estás educando y el proceso de educación no incluye un castigo o una reprimenda. Nada. Ni oral, ni escrito. Ni físico. Nada. Ni físico, por supuesto. Nada. Es el mundo de la libertad. Es más, yo trabajando ahora la tesis de educación, estoy muy tentado porque actualmente en guaraní paraguayo, por lo menos, educación lo traducen por teco, boé. Boé es enseñar. Y yo estoy muy tentado en pensar, leyendo todo otra vez Montoya ahora, y ahí me complica porque me empantano cuando para mí parece que me empantano y me quedo ahí. Resulta que llegó y existe todavía en el humor y en muchas personas del campo, y lo escuché en el mundo guaraní. El tema de la palabra omongacua. Omongacua. Ahí está en el chat. Y si yo digo ocacua, ona, hoy la palabra se redujo a ona.
se reduce muchas veces a la crianza o se reduce también muchas veces a crecer del crecimiento físico. Que buen crecido, sería la traducción un poco más literal. Pero mirando el contexto de la primera escritura en guaraní y de la utilidad de esta palabra, el cacuá es para mí educación. Dejar que el otro crezca. Y de ahí que en nuestra jerga popular incluso quedó en el humor de la gente, dice, omongacuapona, refiriéndose a la madre en particular, porque no olvidemos que la madre es la líder natural, educadora natural de la comunidad. Entonces, miren un poco el concepto, ahí podríamos, bueno, sabemos que educación es tan amplia la palabra conceptualmente, que es, en fin, el sumo bien del ser humano, pero del mundo guaraní aportar de que la educación es dejar que el otro crezca como él y sea él mismo, descubra ser él mismo. Tendría tanta razón lo de aquellas palabras iniciales de exducere, sacar de dentro. Estoy uniendo más con flecha y comparto un poco mis reflexiones, mi tesis con ustedes, porque estoy empantanado en este momento con esto, porque me complica salir. Voy a hacer un comentario tratando de no meterte en un problema. Habitualmente con Isabelino intercambiamos cosas o charlamos sobre el tema de su tesis y, como él decía, está haciendo su tesis doctoral de otra especialización con el tema de la educación guaraní. Lo difícil que es para su tutora de tesis, o lo difícil que resulta la relación con una tutora de tesis que te corrige algo que no conoce de un mundo guaraní, de una cultura. O sea, esto no, esto acá, esto, o sea, te está cortando la esencia de una cultura que no conoce. O sea, este choque de dos mundos, decir, che, te enseño desde la cultura guaraní, algo de lo educativo, adaptándolo a tu mundo para que lo entiendas, y volvemos al concepto meliano, por bautizarlo de alguna manera, la interculturalidad no existe. O sea, te lo estoy explicando desde la cultura guaraní y desde el otro lado me estás diciendo no. No porque debería, no. Son estructuras, son razonamientos, son culturas absolutamente distintas. Y tratamos de mirarlo con una óptica española, europeizante, castellana, a algo que no tiene el mismo concepto. Es muy difícil, y bueno, y esto explica muchas veces por qué algunas publicaciones, o no hay tantas publicaciones respecto a estas cosas, porque cuesta poder pasar algunas fronteras, hasta en el mismo ambiente académico, y teniendo la necesidad de tener la libertad de expresión para decirlo, mirá, dentro del mundo guaraní, el tema educativo funciona de esta manera. Si no te dejan explicar un tema cultural, siempre uno va a asociar, tomando un tema grosero y para poderlo graficar nada más, el tema antropofagia con canibalismo. Sí, pero se comía. No, tenés que entender el concepto, tenés que entender el tiempo, tenés que entender la cultura, tenés que entender un montón de cosas. Bueno, el tema de la educación desde este punto de la libertad, el no reprimir, corregir, o sea, entenderlo. La evaluación, Carlos. Y la evaluación. Pongo nomás, ya que estamos hablando del tema. Y también cómo evalúan. Evaluar es la vida misma. Es el día a día. O sea, el examen es, dada la lección es el examen. Es interesante cómo, y uno se siente
podemos usar todo el espectro, la gente que le gusta educación, la coevaluación, auto, todas las palabras que le vienen en mente, pero lo interesante es que hay que vivir eso que la comunidad necesita. Es en función a la vida comunitaria. Y esa evaluación es permanente. La comunidad, estás en el ojo de la comunidad. Evidentemente, y de la sociología, eso tiene mucho que ver con el sentido de comunitariedad. Pero desde la sociología también podemos hablar del individuo dentro de esta comunidad guaraní. Está el individuo. ¿Por qué? Porque descubre sus cualidades, o cacuá, es decir, se educó, sabe contenerse, sabe manifestarse, vivir con los demás, sabe utilizar los dones que se le da, pero siempre en favor comunitario, pero es él el que tiene los dones, no toda la comunidad. Entonces también hay individuos al interior. Es interesante, porque sociológicamente puede ser discutible eso, pero no obstante, más todavía con los conceptos modernos de sociología, pero no obstante, pensemos de que también, por ejemplo, los nombres terminan, como decíamos, no hay, muere, le pongo como ejemplo a don Mauro ahí, y nadie se acuerda después de Mauro en la comunidad guaraní. Nadie. O sea, no hay ni la necesidad, como muchos de nosotros tenemos hoy, de seguir apareciendo, de construir edificios para que el día de mañana nos hagan las estatuas de no sé qué. No hay necesidad. Por eso no tenían, nunca dejaban nada de gasto de lo que ellos hacían. Por la misma cultura oral, pero también podían haberlo de alguna manera dibujado, porque lo sabían hacer. Por lo menos si no sabíamos el nombre, se había autografiado, no sé, alguna cosa, pero no lo hizo. Entonces, hay un sentido de humildad, hay un sentido de pertenencia comunitaria, y hay un sentido también de dejar al otro que crezca. Y es interesantísimo, porque qué paradigmático, ¿verdad? En un mundo donde el individualismo muchas veces no nos permite crecer, y ellos, que mucho para aprender todavía de esta. Y esto pasa también por las ceremonias, esto pasa también por determinar dentro de un conjunto de ritos, de elementos, de descubrir no solo nombres, sino de también dibujar el futuro, como decíamos hace rato, a través de las leyendas, de los cuentos, de los juegos, de los cantos, de las palabras, el alma que habla. Carlos. Normalmente no existe la figura de el educador, ni tampoco es que un padre va a decir, no, es mi hijo y yo lo educo como quiero, como diríamos ahora en nuestro mundo, sino que toda una comunidad que es facilitadora para el crecimiento y desarrollo de una nueva persona. Toda la comunidad te brinda las herramientas para que vos crezcas. No es exclusivo de los padres. Es de la comunidad, sos un integrante de la comunidad. Que te dé de comer, no, vos tenés que ir son las 12, vos tenés que ir a comer a tu casa, andá a comer a tu casa. No, donde vos estés, un mayor te va, siendo un niño en la aldea, te va a alimentar cuando necesites algo, porque sos una responsabilidad de la comunidad. Es un concepto absolutamente distinto, ¿no? Son de las cosas por ahí para marcar alguna diferencia. Tenía otro concepto más, pero se me escapó. Perdón, ¿alguien más? De mi parte, Carlos. Estamos. Bueno, quedan abiertas las posibilidades para mañana, de los que quieran recordar algún tema de hoy. Estamos sobre la hora de cierre, y nos vamos a reencontrar el día de mañana, si Dios quiere. Abierta, por supuesto, como digo, mañana si quieren abrir con preguntas que hayan correspondido a lo de hoy. De nuestra parte, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana a las 9 horas. Hasta luego.